Bueno, buenos días a todos. Viernes 17 de febrero del 2023. Esta es nuestra clase número 10 del Seminario de Antropología Guaraní, que tenemos el gusto de compartir con ustedes. Quería hacer un breve comentario al inicio sobre el tema de las clases que están en YouTube, en el canal de YouTube de la Fundación. Las clases, nosotros como hacemos hasta ahora, las subimos editadas y compartimos en un enlace que no figura como público, pero que a ustedes les llega. Si a alguien no les llegó y necesita el enlace de alguna de las clases, por favor nos pide por WhatsApp y se lo enviamos enseguida. O lo podemos copiar a todos aquí también, si es necesario, en el chat del Zoom. Y como hay gente que está con el inicio de las actividades docentes, estamos haciendo algunas transmisiones en vivo por el canal también de YouTube, que son públicas. Esas transmisiones no van a quedar. Son solamente ahora por la gente que no puede asistir. Así que, bueno, pero también son públicas y se pueden compartir. Así que si consideran a alguien que les interese, que les pueda resultar útil o curioso lo que estamos haciendo, no hay problema en compartir esos enlaces. Así que, dicho esto, le damos la bienvenida a nuestro amigo, el profe Isabelino, Aguillé Isabelino. Oye, Carlos, un güérate. ¿Cómo Muy estamos? buenos días para todos, para vos. Un placer de compartir en así como decías, en este tiempo impredecible, aunque eh, se nota que la naturaleza va haciendo lo suyo, en consonancia al seminario, y a lo que vamos descubriendo este espíritu del mundo guaraní, la espiritualidad, la mística. Hay algo interesante, estoy siguiendo eh, porque bueno, todos nuestros encuentros son frente a la plaza actual de la ciudad de Santa María, en el departamento de Misiones, Paraguay, y entonces me toca estar frente a la, al canto, al sonido de los macacos, que realmente están tratando de posicionarse. Ya no les creía, pero últimamente, ayer, pobrecitos, cantaron varias veces en el día, me descolocaron un poco, pero por fin llegó este frío. Entonces ellos ya se descolocaron también, y bueno, a ver que vamos tratando otra vez de poner un poco de onda desde la naturaleza que va explicándonos nuevamente estos sentidos nuevos, ¿verdad? El cual, Entonces, parece que nos vamos ubicando. Y bueno, raramente ayer, durante casi todo el tiempo, ustedes no podrían oírlo, pero aquí retumbaba la plaza con sus cantos, con sus aullos, y por la tarde varias veces otra vez. Y lo interesante es que esta vez no lo hacían en comunidad, sino lo hacían de a uno. Entonces, uno escuchaba un rato, el otro parecía que después hizo, bueno, para ir aprendiendo un poco también con ellos, ¿verdad? Eh, digámosle, modo acomodarse, ¿eh? Como decimos hoy, en tantos modos que vivimos, ¿verdad? Entonces, bueno, muy buenos días. Isabelino, Sí, señor Carlos. ¿podemos acomodar un poquito el volumen de tu micrófono? A ver si está... A ver, espérate aquí, porque yo también tengo bajo retorno de ustedes. A Por ver si eso. el volumen está alto en el mío, espérate un segundito. Eh, Allí, ¿qué tal, Carlos? ¿Me escuchan? Ahí mejora un poco. Ahí mejoró un poco. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, en este día viernes, continuando un poco con nuestros encuentros, hay gente también de Paraguay que me han puesto mensajes, Carlos, que están con actividades. Y bueno, de alguna manera estarán con el YouTube, pero no puede estar en la sala con nosotros. Entonces Así les mismo saludamos es.
Les Así mismo saludamos también pasa. a ellos, a la gente que nos acompaña y por ende comenzamos hoy siempre en la línea de querer conocer, de querer dar respuestas de alguna manera, o por lo menos buscar juntos eh, cómo aconteció o cómo sucedió, cómo sigue sucediendo aspectos de este mundo guaraní. Entonces, iniciar hoy con un capítulo también referente. Sabemos que por excelencia la educación es el fundamento de todos los pueblos. Y en ese contexto también no pudiéramos dejar de hablar de la salud en el mundo guaraní. Entonces, el tema general de hoy vamos a hablar cómo funciona eh, todo este tema de la salud, el, el buen vivir que ayer decíamos introduciendo el día de hoy, que nos traspasa desde ese mundo de que el juego es un momento de estar juntos, de aprender y también de aprovechar la salud de una nación, la armonía con la belleza, el pueblo guaraní que convive con ella. Ahí falta una frasecita. Entonces, para poder compartir el trabajo de hoy, vamos a introducirnos un poquito, no sé si Héctor ya anda por ahí, que siempre se interesa por el tema de la salud. En particular, ¿verdad? Vamos a trasladarnos a su ámbito. Eh, cuando, lo primero que cuando nos hablan del mundo indígena, en particular todo lo que es nuestra región, hasta la Amazonía, lo primero que viene al tapete es el tema del uso de las plantas medicinales. Decíamos en otro contexto, introduciendo un poco el tema de cómo se habrá aprendido, si fue por tanteos, si es interesante cómo transcurrió esto y cómo se siguen aprendiendo. Eh, y es consabido de que hay cosas que no se mezclan, de que no se tocan, incluso hojas que no se tocan, ¿verdad? Entonces, reconocer en este contexto el uso de las plantas medicinales nos remonta un poco desde los primeros, incluso las primeras palabras que recoge en el padre Luis de Montoya, que luego también sirve para, a mediados de lo que fue la misión, decimos a mediados porque sabemos que hay un final de la misión. Y en ese contexto también el uso de ciertos colores naturales que marcaron y siguen, o quedaron, mejor dicho, impresos en tallados de piedra, de madera, fachadas de iglesias, incluso en ornamentos religiosos, que de alguna manera podemos pensar que atentó, ¿verdad?, contra toda esa cultura cristiana. En cambio, no hubo otra manera de sobrevivir, de sobrellevar juntos dos culturas, sino compartirlas. Y eso mismo también pudiéramos hasta, y lo vamos a hablar, quizás fue una puja interesante dentro de las misiones jesuíticas, porque se debería de admitir el uso de ciertos, o de la mayoría de estas plantas medicinales, en compensación a lo que fue a lo mejor ya la medicina del momento, que iba creciendo también, y tenían ciertos representantes ya con un conocimiento científico, como el caso de Anton Sepp, que vivió en las misiones jesuíticas siendo médico, aparte de ser cura, ¿verdad? Habrá sido una puja interesante. No obstante, a Sepp no le sobró otra mejor idea de utilizar, incluso en tiempos de desgracia, en tiempo de la pandemia de 1700, aprovechar todo ese conocimiento para seguir enfrentando lo que se venía. Si buscamos un grado o
o si queremos clasificar siempre desde nuestra línea de pensamiento, si nosotros queremos encontrarle categorías, evidentemente existen ciertas categorías. Comencemos por una simple planta, es decir, y voy a comenzar por la parte final. O es utilizada o la raíz, o el tallo, o la hoja. Esto también depende del momento lunar, del viento que toca en el momento, y también del sitio, del lugar donde se encuentra la planta. El Ka'a, que es la planta, por eso Ka'ahu es la selva, el bosque, permitió y encuentra un equilibrio como ese gran espacio de donde vive el mundo guaraní. Por eso, aprovechar el tecoja o tecoa, como decimos en guaraní, para implicar el espacio cultural donde vive el mundo guaraní, es un aspecto muy fundamental pensando en la utilización de este recurso, como es el de una planta. Tiene que ver también una planta árbol y una planta pequeña, un arbusto, y quizá unos yuyos, como le decimos nosotros. Tiene que ver si es rastrero, tiene que ver si incluso en la distancia en que estás. Recuerdo que eh, me tocó el problema estomacal, una mezcla de dios y pantera en uno de los asentamientos del pueblo guaraní. Y evidentemente comenzamos a buscar una planta totalmente desconocida, yo no la conocía. La planta es parecida, para los que conocen, la planta de mandioca, y el nombre también un poco parecido en guaraní, pero es otra cosa. No, las raíces son tan finitas, y comenzamos a buscar, pero lo que estaba, tenía que estar en un lugar bastante soleado. Después de buscar mucho tiempo, es más, casi inconcebible la planta. Teníamos que ver si estas hojas cumplían las condiciones, es decir, estaba a cierta altura, había crecido lo suficiente para que sirva según el... Bueno, y de paso también la terapia era ir a buscarla. O sea, yo ya me curé el 40-50% durante la búsqueda, ¿verdad? O sea, también es parte de esa... Porque hay veces que uno tiene que ir a buscar, no precisamente eh, es conseguible tan fácilmente, ¿verdad? Entonces es parte también de la terapia. Entonces, no solo es una parte, no solo hablemos de hojas, no solo hablemos de ramas, de troncos, de coberturas, de raíces, sino hablemos también de cómo conseguir, porque eso tiene mucho que ver. Y cuando uno tiene el compendio de la planta, comienzan los diferentes, digamos, de tratamientos, ¿sí? Hay veces en el que el chamán, que le llamamos nosotros, el famoso médico que en términos populares se utiliza, no solo recibe en sueños, no solo conversa, sino tiene la cualidad espiritual de poder, de alguna manera, diríamos, interpretar el sentido de en qué momento usar esa planta, o cuál es la planta que pudiera ayudar a la curación. No nos olvidemos también de que estamos hablando de enfermedades bien reducidas. No estamos hablando, a decir de Levi o a decir de otros autores, como el caso de Moisés Bertoni. Ellos nos recuerdan de que no existía el cáncer, no existía, bueno, de alguna manera en este
mundo en este pueblo que yo, como ayer les comenté, me tocó ver personas, niños parapléjicos, ¿verdad? Pero en el mundo original guaraní se desconocían estas enfermedades, al igual que los diferentes, la varicela o virus, ¿verdad? Que hoy conocemos que nada. Estamos hablando de enfermedades mínimas. Si bien no olvidemos que el sistema de numeración no supera 5, también yo diría que las enfermedades no superan. Después le hemos agregado nosotros otras y se le ha agregado la palabra arazu, arazu, así como suena, para poder implicar la enfermedad o la presencia del dolor, ¿verdad? ¿Qué cosa no existía antes? Enfermedades concretas, eh, por ejemplo, que en el diccionario tampoco médico existe, así como, porque tampoco es un empacho nomás, tampoco es un mal de estómago nomás, el guaraní conocido como une, ¿verdad? Que es una mezcla de putrefacción en el estómago, quizá por una ingesta de comida, lo que fuere, pero que produce ciertas reacciones que muchas veces no existen en el diccionario médico actual. Así como se conoce, y su cura también, ¿verdad? Ayer decían que se cura con la cinta, ¿sí? O con el hilo que se hacía, con la medida, decían. Bueno, se mide, sí, y cura la medida, por ejemplo. Entonces, el uso de la planta, las plantas, en todo caso, nosotros quizá quisiéramos usarlo más como infusiones, como para curar, pero más, el uso más común, llamémosle, son en las dos formas permanentes. Uno de ellos es el tema de las compresas, es decir, tener contacto incluso con la planta, no precisamente eh, tomarla, estrujarla, sí, por un lado también, pero por otro lado, el uso más común, quizá por una picadura, por alguna molestia que pueda hacer entonces las compresas o el mismo problema estomacal que estamos hablando, que también como para aprovechar por arriba, bajar el nivel de fiebre del hígado. Entonces, eh, ese tipo son utilizados como, diríamos, como compresas, ¿verdad? Es decir, usar la hoja como para que la hoja mismo aspire la energía negativa que hay. Eso es lo que uno siente, uno ve cuando acontece. Se va al médico y esto va acompañado, por supuesto, del uso de la palabra. ¿No? No es solo el aplicar, pero es un uso. Vamos primero a los usos. El otro uso bien primario y general, diríamos, el tema del petinguac, como veníamos hablando ya. Usar esa misma hoja para crear el ambiente eh, de humo alrededor del paciente, ese humo que pueda liberar ciertas energías, eso lo hace evidentemente el chamán. Y así como existían los abapayé, también existían los cuñapayé. Estábamos hablando en un contexto de que hay no hay problema con eso del que va dirigido, el que va, solamente el que se le transmite y el que tiene la cualidad de descubrir la profunda espiritualidad que tiene y esa mística lo lleva a reconocer entonces su cualidad y a fortalecerlo. Y también estas vivían un poco alejados de la primera, igual que los varones. Me hubiera gustado aquí hoy tenerla, una de ellas, pero ya que ya no vive en comunidad, eh, es un poco, ustedes tienen que comprender también esto. Por un lado, una cosa es conversar, quizá tenerla en una reunión presencial, pero por otro lado es
eh, saber que está siendo observada por una máquina, que está siendo grabado de alguna manera, esos conceptos no, muchas veces no caben. Entonces, yo no sé si Carlos la recuerda, la conoce. Eh, Estoy pidiendo señal para este Carlos, no sé si me están escuchando todos sin problema. Yo te escucho, ¿no te escuchamos al menos? ¿Vos no Yo escuchás? me veo congelado a ratos. Ah, bueno, no, pero estás al aire. Correcto. No sé si le llegaste a conocer a doña Juana, la médica aquí, la última hija del cacique que vive aquí en Santa María. No, En este, no recuerdo. es una mujer bastante grande. Yo me fui queriendo traerla, la invité, pero sus reservas, bueno, se respetan. Por lo menos envía su fuerza, dice, me decía ayer en guaraní, su espíritu de curación para todos. No, trato de traducir lo que me dijo, eh, que todos se sientan bien y que el espíritu con que se esté haciendo este encuentro también sirva para curar el mundo, me decía. Eso en guaraní me lo dijo ayer. La intenté convencer para tenerla con nosotros aquí. Probablemente la esperé hasta último momento, pero bueno, puede ser que tenemos de parte del seminario, ojalá podamos traerla, eh, pero sigue, por más que ya no está en la comunidad, sigue con la misma necesidad. Es una médica que utiliza el petinguá, que usa la palabra y también usa las infusiones, eh, medicando ella. Vamos a seguir hablando. Esto es un paréntesis nada más para saber de que seguimos en contacto. Yo sé que en los pueblos también tenemos todavía incluso hijos, nietos de estas que ya no son quizá indígenas, pero que como bien dijo Héctor ayer, se les dio la oportunidad, tienen el legado de esa palabra y pueden continuar ayudándonos. Decíamos también en el contexto del uso de esas plantas medicinales, el uso de los repelentes. Yo me refería concretamente con esto al uso del urucú, que es uno de los mejores repelentes comprobados ya desde la ciencia, y que los guaraníes normalmente utilizaban para estas fiestas nocturnas, inclusive para el tiempo de cacería, cuando van entonces evitar cualquier tipo de bichos que los puedan afectar. Eh, yo agregué plantas porque también no tenemos que olvidar que dentro del uso de la medicina natural está muy fuerte la presencia del agua. El agua también es un elemento fundamental como cura, al igual que en el Petinguá, dentro de una oración incluye el tema del uso del agua. Hay compresas que se conservan en agua, hay infusiones, evidentemente que no se cocinan, que se conservan agua y enserenados, que tiene la palabra Carlos, se entiende en el español cristiano por ahí, el enserenamiento, dejarlo que amanezca sobre un lugar fuera y que le tome la, el ardor de la mañana, de la noche, de la madrugada, dejar que, Oré, oré, ¿cómo? orear. Orear, exactamente, correcto. Allí, Carlos, vamos a seguir ayudándonos con el español más furtivo ahí. Entonces, nosotros en el español misional lo llamaban enserenamiento, a este tipo de, como dejarlo tranquilo, ¿verdad? Y toda una noche, y antes de que le tome el sol, habría que tomar esa infusión. Eso tiene mucho que ver. Fundamentalmente si era problemas pulmonares, si es tema de lo que nosotros trataríamos hoy como alergia quizá, pero que bueno. Y para el tema de los antiparasitarios, eso es lo fundamental. Orear era algo normal. eh, yo creo que muchos de los que estamos aquí conocemos algunas de estas hojas que se utilizaban, ¿verdad? Raíces, hojas, especialmente del caané, que es la que más se utiliza y se conoce todavía hasta hoy.
Viendo ahí el, las diferentes utilizaciones, utilidades, maneras, también cabe recordar de que el simple hecho muchas veces de ir a entrar bajo un árbol también es curativo. O sea, no precisamente uno tendría que, insisto, tomar o compresar o lo que fuere. Muchas veces una de estas recetas es ir a estar nada más debajo de estos árboles, ir a estar bajo la sombra en cierta hora del día, a cierta hora de la tarde. Eh, algunas veces es entrar, por ejemplo, una de las medicinas que, que era muy bueno para el estómago que se había, bueno, que lo he visto y creo que ya lo comenté y reitero el comentario aquí, es el torso desnudo, acostarse boca para arriba, sin movimiento alguno, eh, debajo de lo que nosotros llamamos yaí, en un lugar donde casi es impenetrable. Entonces allí uno tendría que acostarse, estar en contacto y puede levantarse solamente a tomar agua de tanto en cuanto, hasta que encuentre por ejemplo, la salud de nuevo, se sienta bien. Muchas veces también para, sería una especie de post-estrés o cansancio también, pero más es para problemas estomacales. Creo que vamos a volvernos todos médicos al final y Héctor nos va a echar al final de la clase de hoy. Lo venimos diciendo y lo recordamos otra vez, que la palabra, de alguna manera, esa sugestión que veníamos hablando, es tan importante como gesto curativo. No convendría un sorbo de infusión o una compresa o un tetinguá si no existiere la palabra de Dios. Esa palabra que se repite, se reitera, es reiterativa, no cansa, se puede dar para nosotros en tiempo reloj horas, es el famoso rezar del médico, que no es otra cosa, explicando a través de la palabra, que hoy se traduce por oración o rezar, Ñembo es. El médico Ñembo es, que es volverse palabra. Ñembo es. Es decir la palabra. Ñembo es volverse palabra. Es decir, uno mismo, de tanto que se repite, cree y se convierte en eso que cree. Y eso mismo cura. Y el médico no solo sugestiona de alguna manera, sino el otro convencido, se vuelve palabra con él. Esta terapia, digamos así, puede durar horas, tiempos. No hay un tiempo como puede ser tan corto como puede ser tan largo. Lo otro interesante es que ustedes sabemos todos que la cultura es oral y por lo tanto el recetario es oral. Entonces la memoria allí es algo muy fundamental para recordar todas las indicaciones que se le ordena. Y es parte de la curación eso de recordar. Y en eso no la transmisión es personal, o sea, yo no voy con mi hijo enfermo, yo no me voy con mi paciente enfermo, es él o ella la que va o el que va, y el que tiene que saber y entonces tiene que aprender definitivamente lo que está siendo explicitado o dicho por el médico, de modo a que pueda hacer taxativamente lo que le ordena. Un tiempo es estar ahí con él y otro tiempo es después de. Inclusive hay cosas que hay que hacer después de estar curado. Y todo eso se dice de una vez. Entonces, eh, imagínense si se va a mezclar la forma de preparación, la forma de colocación, la forma de hacer, la forma de acostarse, la forma de sorber esa agua, de ir bajo un árbol. ¿Cuál árbol? Las características del árbol y del lugar donde está ese árbol curativo. Todo eso forma parte de ese recetario oral que también forma parte ya
de esa curación. Es decir, uno confiado recuerda con plenitud todas esas palabras que forman parte de la curación. Y existen otras técnicas naturales también en función a la palabra. Eh, los gestos, los gestos es algo muy fundamental en ese contexto de la arte. Uno muchas veces no sabe, evidentemente no lo puede observar porque uno hace gestos detrás de uno, del paciente, pero como tratando de sacar esa energía, como peleando contra esa energía. Es la función del chamán, que muchas veces también le pide al paciente que haga ciertos gestos, que haga que tenga ciertas actitudes en el momento de la entrada del sol, de la salida del sol, a cierta hora de la noche, eh, para vencer quizás hasta ciertos miedos, ¿verdad? Que puedan existir. Entonces, todo eso forma parte de esa curación, de esas otras técnicas que también, al igual que, como ustedes saben, no existen calzados en ese mundo guaraní, los pies descalzos. Eso también se aprovecha como parte de una terapia. Eh, y ayer hablábamos, por ejemplo, concretamente, nosotros hoy quizás se haya convertido en un juego ese tema de cruzar sobre las brazos, pero quizás en un contexto de técnica curativa se podría utilizar para otra función curativa. Entonces, eh, todo eso de gestos, de cosas que nos pidan hacer, de sentarse por cierto tiempo, evidentemente son de poco hablar todos, pero también hay una exigencia de más silencio, ese silencio que puede implicar el respeto a ensimismarse en uno mismo para tratar de encontrar el mal y sacar el mal de uno, porque evidentemente la enfermedad es entendida de esa manera y la naturaleza siempre, la madre, va a tener siempre respuestas para ese tipo de curas. Entonces, un poco en esa línea, tener los diferentes eh, métodos, digamos, eh, de curación, pero fundamentalmente no hay que olvidar el sentido así de la palabra. El miembo eh, normalmente es repetir y repetir quizá dos, tres palabras. Muchas veces es una serie de palabras. A veces es solamente una sola vez y luego se queda con el chamán por un tiempo. A veces hay tiempo en el que tenga que, dependiendo de la enfermedad, tenga que estar, esperar su turno o a la luz de la luna o a la luz del sol o al albor de la mañana. A veces esa palabra tenga que ver eh, con simplemente repetir la fórmula varias veces en un tiempo, en un cierto ritmo. Podemos pensar en una especie de, cuando uno va al médico cada 8 horas, en este cada 2 horas más o menos, pensar en ese tiempo. Eh, la presencia, que quizás los jesuitas utilizaron luego también, lo convirtieron en velas, ¿verdad? La presencia del fuego en el interior de la casa del chamán es algo muy importante también. No nos olvidemos de que el humo en ese petinguá o eh, otro tipo de curación que se haga a partir del fuego también. El simple hacer, para nosotros probablemente algo tan simple pudiera ser, eh, por ejemplo, cruzar bajo las piernas una brasa de fuego o cruzar encima sin pisarlo.
que es lo que decíamos ayer, pisando, en este caso no pisarlo, son partes de terapias de ciertas curativas de ciertas enfermedades que los guaraníes manejaban. Así también eh, el médico, el chamán, el doctor, pudiera recetar al aviso de alguien que no pueda moverse o de alguien que necesita. Y esto normalmente lo hace un chico que ya tiene la calidad de el tembetá, ¿verdad? Colocado bajo los labios, aquel madero, aquella clavija de madera, que, que de alguna manera está demostrando su cualidad ya de adolescente. Y es el encargado o el emisario, en este caso, de traer y de llevar esta receta. Eh, llamémosle emisario, ¿no? Eso no lo hace un adulto y normalmente es una líder la que envía, quizá para cosas más sencillas o quizá también para preparar un ritual que le avise, y es el que trae toda la información. Y debería de recordarnos, insisto, estamos hablando de la cultura oral, todo lo que se le transmite que tiene una cualidad del desarrollo auditivo, el desarrollo del conocimiento tan elevado que le permite recordar, le permite este, no solo recordar, sino repetir exactamente la fórmula, el orden, el modo. Es increíble. Y yo, por lo menos, escuché una vez, yo pensé que, y era una lista, diríamos nosotros en un castellano más popular, un chorizo de cosas, ¿verdad? Bastante larga. De la preparación de unas infusiones, no sé qué, y era para tratar a una colectividad de niños con ciertos parásitos, pero que no necesitaban irse a molestar al chamán. Y ese es también el responsable, ese chico, digamos, ese muchacho, luego el responsable de lo que ayer hablaban, por ejemplo, uno de los querecuaras, es uno de los que acompañan a los chicos jugando, lo que sea. Va tomando ciertos compromisos y uno de los compromisos, evidentemente, tiene que ver con la oralidad. Y bueno, ese recetario oral tiene que ver con eso. Se han inclusive hecho, y creo que quedó en nuestros campos, ya nosotros que no somos indígenas viviendo en comunidad, y ha quedado ciertos rumores así de, incluso en el guaraní, que luego se traduce y que dice otra cosa, que se le cayó algo en el camino, ya usando incluso el caballo que no existía antes, bueno, y dice otra palabra, y esa palabra es hasta jocosa, sea, un poco también como fue variando yo creería que fue la manera de subsistir del pueblo guaraní ante la colonia, de convertirlo en chistes. No nos olvidemos que su educación se basa en la alegría. Entonces, ¿para qué sufrir? Le metieron un caballo al pobre tipo que tenía que traer la receta y bueno, se olvidó, se golpeó, dijo mal, pronunció mal la palabra, así no se curó el resto de la comunidad. O sea, toda esa jocosidad nos llega a nosotros de algo tan serio originalmente, pero que de alguna manera el pueblo guaraní lo tendría que convertir en esto, porque es parte de su educación y porque es parte de la salud, la alegría. No podemos negar de que un pueblo cuasi, y allí no sé si la señora Graciela está con nosotros por acá, cuasi Edén, cuasi sin enfermedad, ya queremos ser todo guaraní, ¿verdad? Y evidentemente era así. De alguna manera, insisto, no. Y vamos a verlo también en un momento dado por qué no había tanta enfermedad, la que consideramos quizá nosotros alguna enfermedad. Eh, esos, estas preparaciones, estas oraciones, este encuentro con el chamán y esas recetas, llamémosle, que llega a la comunidad, que, perdón, que es preparada, es siempre en función a rituales, no es que se hace nomás. Y eso
yo pongo acá como ejemplo, se traduce en el uso y sentido de las cosas que hoy hacemos. Y me voy a algo más conocido que está la palabra en el medio, que es el mate, que creo que muchos de los que estamos aquí compartimos, sabemos lo que es un mate. El mate no es un simple calentar de agua y colocar allí y se pone cualquier cosa. Es todo un rito. Y el rito depende de los correntinos, de los misioneros de Argentina, de los misioneros de Paraguay, de los del norte de Paraguay que tienen su otra manera de hacer, de los del centro de Paraguay que son los villarriqueños que tienen otra manera de hacer, de los que toman su chimajao allí con la doctora Lisset, que es otra manera de hacer. Es decir, esos ritos están traducidos en términos incluso de gustos, de herbores, de sabores, y bueno, y del tiempo que también se toma, porque si bien hoy allí cada uno tenemos nuestro mate y es individual, esta actividad original que coincide con el té de los jesuitas, que se convierte luego en tereré entre los guaraníes, el té de los jesuitas, frío, tomado por los guaraníes, que se pasaba nomás, no sé qué es lo que están tomando estos guaraníes. Es un té frío, tereré, porque se van pasando de mano en mano. Entonces, ese té es algo que usaban de esas infusiones, porque hay cosas que podemos decir, pero si es Carlos normal que está enfermo, sí, pero puede pasar la enfermedad. Todos se trataban de la enfermedad. Si Carlos es el que amaneció medio malhumoradito, oye, entonces todos tomemos porque puede pasarnos, Carlos, hoy su mal. De ahí viene quizá también el mal de ojo, como le llamamos, ¿verdad? En otros contextos. Es decir, el mal de ojo no era solo para los chicos, también es para los grandes. Tienen que tener cuidado con eso. Hablando de la mirada, que tiene mucho que ver, mal de ojo no es otra cosa que transmitir ese espíritu negativo. Y eso se traduce en estos rituales. No es que yo tomo nomás la hoja de abajo, tiene que ver la hoja que está más abajo, que tocó la tierra, que no la hoja que está en el medio, no la hoja de la cúspide, ese que está brotando, esa es la medicina, esa es la medicina. Eh, Caraguatá, Carlos, español, ¿conoces? Araguatá, Araguatá. Caraguatá mismo. No sé si está el otro Ciler Camacho, tendríamos que buscarle la palabra, ¿no? Eh, en el Caraguatá eh, y en los urumbés, que son a ver, que no me viene la palabra en español, eh, me dan un momentito, que se utilizan ciertas partes concretas, por ejemplo, no es porque se usa esa parte nomás, sino porque en ese momento está en la flor, o está en la cúspide, o es la punta nomás, o es la raíz nomás, dependiendo un poco de qué es lo que se va a tratar, si es para un dolor o uno u otra cosa. Esta enfermedad moderna que se hace de alguna manera cáncer entre nosotros, que es el tema de la hipertensión arterial, la diabetes, esa historia no, evidentemente no existía tampoco, ¿verdad? Pero se fue acomodando al tiempo, eh, y existe, y aquí quiero decir algo muy interesante, a ver si logro explicarme, porque existen dos clasificaciones generales que yo lo busqué mucho en la literatura, eh, y algunos tratan de explicar, pero no me es claro a mí como yo entiendo, y a ver, voy a tratar de explicar a qué me refiero. Si vamos a clasificar las plantas medicinales, hay dos grandes clasificaciones. Una es el POHA, que es el remedio, la palabra POHA, o no, USA, traducido sería el remedio frío. Y está el POHA AQ, AQ es caliente. A ver, existen plantas frías y plantas calientes, a ver cómo se explica esto. La primera clasificación es que dependiendo, y ahí vienen los problemas de los conceptos, quizá que no condicen con o una explicación distinta. Por ejemplo, un problema espasmódico, diríamos de alguna manera, no se trata con POHA, se trata con POHA. Entonces hay una clasificación en el humor que yo no encontré toda la literatura. El,
el hermano Pedro de Montenegro, un jesuita que vivió más o menos hacia la segunda mitad de las misiones, recopila de alguna manera por primera vez, hace mención de esta clasificación. El naturalista francés Aimé Bonpland, que vivió aquí en Santa María, detrás del CAA de los jesuitas, no hace mención a esa clasificación. Él le da rango científico y ordena, evidentemente, todos los nombres en guaraní, que es el gran aporte a la ciencia, pero no lo clasifica en Pohar Usain Uhaku. No obstante, en la medicina posterior, incluso recogían algunas cosas desde Moisés Bertoni lo retoma de alguna manera. Pero en el común, en el vulgo, siempre está. Y eso se traduce en términos de tomar el tereré, por ejemplo. Los remedios, diríamos, traducidos frescos, no se toman en el mate, por ejemplo. Yo sé que Carlos toma el mate simple agua. Yo no tomo mate simple agua, siempre tiene mezclas. Y esas mezclas no deben de superar 3. No nos olvidemos que nuestro sistema numérico no supera 5. Hay una cuestión allí fundamental, no porque quizás también tenga un orden científico luego cuando busquemos mezclar este con el otro. No se mezclan el Pohano y el Pohaku, es decir, una medicina que pueda servir, por ejemplo, concretamente una medicina que pueda servir hoy en términos de conocimiento nuestro, y que cualquier persona pudiera saberlo aquí en Paraguay al menos. Por ejemplo, el uso del CARE que mencionaba hace rato, que es un antiparasitario de buen aroma, que tiene casi olor a menta, o la propia menta. La propia menta está clasificada dentro de esta menta hortelana, dentro de esto Pohaku, por ejemplo. No se toma en el Perú. Se usa más para estos antiespasmódicos, para estas cuestiones, ¿verdad? Pero si se toma frío, porque se puede tomar un tereré frío, no serviría para el otro dolor. O sea, a ver si me explico. En esa misma línea también, o sea, el mismo Pohá que se puede, pero no tiene el mismo impacto quizás. No se hace orear un Pohá, o no, un el remedio fresco que está, por ejemplo, la salsa parrilla, estos rastreros que sirven como diuréticos, no se orean, excepto aquellos que se van a usar como semillas, que son muy buenas, que se utiliza, por ejemplo, la famosa, no sé si coincide también la palabra, Carlos, y qué mezcla sería lo que voy a decir. El tema de la horchata, que era mezcla de semillas, la horchata, No, ¿conoces? Es una mezcla de semillas, de cosas que ahí se coloca para la fiebre. Son varias cosas que se van colocando de semilla de calabaza incluso, una mezcla de otras cosas para bajar la fiebre, por ejemplo. Y eso, imagínate que ya estés con 40 y tenga que amanecer primero tu medicina, ¿verdad? Es interesante. Pero eso funciona así, por ejemplo. Entonces, si queremos, o sea, el ritual no es solo, cuando hablamos de ritual hay que entender estas cosas, ¿verdad? No es una ortodoxia así, tipo celebración litúrgica religiosa, sino estamos hablando de que se corta a cierta hora, se estrujan con una fuerza, se puede usar dentro del anguá que explicaba Victoriano en otro encuentro, que es el mortero, ¿verdad? Se puede estrujar allí. Hay los morteros también no son cualquier madero, eso hay que tener en cuenta porque dependiendo qué árbol sea el tronco, el zumo también puede afectar para ciertas preparaciones. No es que se mezclan nomás esas cosas, no es porque yo tengo los golpeos con eso, los trucos con eso. Entonces, todo ese sentido que nos llega hoy de preparar un mate o un simple té o de tomarlo, de la forma de tomarlo, nos viene de esta reminiscencia, de esta forma original de usar la naturaleza.
Ya. Carlos, por aquí Yo, hacemos un pequeño corte comercial y abrimos un poquitito para todos. bueno, yo te voy a pedir mientras empezamos con el tema de los comentarios, unos aportes, a ver si podemos volver a tocar el tema de tu micrófono porque sale latoso y se complica por ahí a entender algunas cosas. No sé qué nos pasó hoy con el tema de... Bueno, yo por mi parte, mientras ves eso, Isabelino, hago la siguiente reflexión. La curación no pasa con una ingesta o el tratamiento medicinal no pasa con una ingesta de algo. Directamente, tomá, masticá esta hoja y se te va a pasar. Siempre tiene un proceso previo normalmente desde la colecta, el tratamiento o lo que fuera que se le va a dar y algo durante la ingesta y algo posterior. Es decir, normalmente el tema de la ingesta también incluye un proceso ritual. Esto era todo un tema complicado, no es tomás te doy la hojita o tomate este té o tomate esta infusión, sino que incluía a lo mejor rezo, invocaciones, palabra, esto que llamamos mantras nosotros a modo repetitivo, algo que tenés que hacer después, y que muchas veces por la forma de práctica no era común verlo dentro de las misiones, porque justamente tocaba determinadas cosas de ritos no compatibles, pues llamémoslo. Entonces, gran parte de estas cosas durante la época de las misiones, como lo hablábamos en otro momento del seminario, se interrumpieron, se perdieron, después algunas de ellas se recuperaron. La otra que me llama muchísimo el tema, la atención, como en todas las culturas del mundo respecto a los métodos de sanación a través de la naturaleza, es el descubrimiento de cada planta y el fin para el que sirve. A ver, yo creo que no se trata de un proceso de prueba y error, o sea, che, tenés fiebre o te sentís mal del estómago, tomá esta hojita a ver qué te hace, no te hizo nada, tomá esta otra a ver qué te hace, no creo que sea así, o sea, para mí es un proceso que tiene que ver con otras cosas como, por ejemplo, creo que lo hablamos varias veces, Isabelina, el tema de los sueños. Esas cosas tienen que ver con otro tipo de conexión con la naturaleza o con el tipo de, de percepción que se tiene desde cuál es la planta que sirve, pero no puede ser un proceso de prueba y error. Aparte se dio en todo el mundo. Y lo otro es el proceso ritual de la infusión, como por ejemplo lo que hablaba respecto al tema del mate. El mate lleva, o el tereré, más el mate creería yo, lleva acompañado un proceso de introspección. Nadie toma mate porque tiene sed. Nadie, o sea, el mate te lo vas a preparar en el momento que, ahora que estoy tranquilo, me preparo un mate o me siento en la galería ahora y descanso y me tomo un mate. O sea, está asociado a un momento espiritual, por llamarlo de alguna manera, que creo que es parte de la transmisión. Parte de la transmisión. Esto no se toma ni como alimento, ni se fuma como un cigarrillo, porque uno no tiene nada que hacer. El mate tiene que ver con esas cosas. El tereré quizás más el tema también tenga la posibilidad de ser considerado como una gran fuente de hidratación respecto al tema del clima. Puede tener otras aristas, pero el tema de la ceremonia del mate, como es para los japoneses, la ceremonia del té, de cómo lo preparás, no es agua con hierba y le echas agua y chupás nomás del otro lado que sale. Es una ceremonia para lo que tomamos.
A ver, Carlos, por aquí, ¿qué tal se me escucha? Mejor, mejor. Mejor. Bueno, probando entonces. Sí, Carlos, eso es lo que venimos insistiendo. El hecho de conocer o de saber o de apreciar una planta para cierta curación, justamente ese es el sentido de que el chamán no vive dentro de la comunidad. Es un ser más espiritual que se recogió a contemplar con más detenimiento la naturaleza, a saber escucharlo, porque incluso puede ser que, porque ocurrió y ocurren casos como por ejemplo, eh, pongamos una planta X que sirve para una enfermedad, pero en este momento el chamán dice no se puede, en este momento no se puede tocar. También ocurre eso, o sea que no es porque se sabe que va a curar, se pudiera tocar, o sea, tendríamos que esperar porque hay un comunicado que él recibió o no se debería de tocar. Entonces sí, y es la única planta que es para eso. Y lo Puntualmente, sigue tratando. sobre eso, Isabelino, cuando alguien se enferma, por más de que sea algo conocido, se recurre al chamán y el chamán te lo da, o yo ya sé que cuando me duele la cabeza tengo que tomar tal cosa y voy y me preparo nomás. Los test comunitarios, Carlos, existen. Ese test que corre en la comunidad. ¿Quiere? Hay algunos casos en el que no tiene respuesta la comunidad, porque ya lleva varios días. En ese caso, o se le convoca al chamán a la comunidad, hay veces que se le convoca, en el caso extremo donde ayer hablábamos de ese alrededor, que están festejando, celebrando, o sea, tampoco es porque están todos asustados, desesperados, sino porque hay una celebración, siempre es fiesta, y esa convocatoria lo hacen alrededor, digámosle para que se entienda alrededor de la cama del enfermo. No existe tal cosa así, pero para que se entienda un poco, ¿verdad? Y a partir de allí entonces viene y se da la receta, se da las oraciones. Y hay otros que precisan de la oración, que evidentemente, o de la presencia del chamán que debe de ir. Y es algo natural, o sea, no es que yo tenga que irme, puedo tomar yo quizás lo que yo sé, pero es como en este concepto un poco más europeo de que sí hay que ir al médico porque existe el médico, ¿verdad? O sea que, por un lado, pero quedó en la inconsciencia, en la conciencia de la gente, nuestra conciencia colectiva, eh, y quizá porque hoy en la medicina actual hay tan pocos médicos que cubren en el campo en particular, que la gente así, eso que decís, toma, ¿verdad? Los yuyos, toma, porque no hay cerca. O sea, ese es el concepto, no está cerca. Hay veces que el chamán no está tan cerca, se fue más lejos porque es el lugar donde no está más cerca de esa oración, y es tan difícil llegar hasta él. Y entonces es preferible hacer lo que uno sabe, por ejemplo. Y eso mismo se tradujo en términos de la modernidad, es decir, uno que vive a 30 kilómetros, no tiene camino asfaltado o empedrado para llegar a la comunidad, pues está ahí sufriendo de alguna manera y curándose con lo que tiene, ¿verdad? Y eso se traduce en términos de la vida de hoy todavía. Correcto, Isabelino. Vamos a abrir los tiempos para los micrófonos, los que deseen. La primera que levantó la mano fue Marcela Indiana Fernández, así que vamos con ella, después seguimos con Carolina Rojas. Buen día a todos, buen día Isabelino y Carlos. Me interesó mucho esta idea o esta situación en la que frente a algunas enfermedades, complicaciones, etcétera, todos toman la medicina. Es como una especie de vacuna, como una especie de medicina preventiva en realidad, ¿no? Podríamos interpretarlo así.
me sorprendió mucho que no solo el enfermo, porque digamos, con el tema de las vacunas, porque ahora hay muchos que se posicionan como antivacunas, qué sé yo, la vacuna actúa si están todos protegidos, ¿no? Entonces, me interesó mucho esta cuestión. Sí, Marcela. Evidentemente que estamos hablando de ciertas enfermedades concretas, no estamos hablando de todas. O sea que, uno con mal de problemas estomacales, no por eso toda la comunidad va a estar. Estamos hablando de ciertas, quizá, que ellos interpretan también como un problema más espiritual, digámosle, de la comunidad. Entonces, todos intervienen en tomar esa medicina, comparten, inclusive, ¿verdad? Lo que Carlos ahí aterrizaba con el tema del origen del mate frío o tereré, que no implicaba el hecho del mate como tal, sino es hojas, infusiones que se hacían recorrer con una pajilla, con un sorbete de la época que era de algún junco o de una tacuarilla, ¿verdad? Entonces, eso mismo se traducía en términos de compartir entre todos y, y también porque implicaba, más allá de prevenir, sí, prevenir por un lado diríamos, pero también es de que es una cuestión de empatía allí, de eso que hablábamos tanto, ¿verdad? De saber estar juntos. Entonces, un poco también es para animarle al otro, para que se sienta bien. Yo me iba Así a quedar como con hay, eso, perdón Isabelina, yo me iba a quedar con eso, sí, que decíamos el otro día, yo soy el otro. exacto. Por ahí también tiene que ver, Marcela. Así mismo. Perdón, yo viví mucho tiempo, mi infancia en el Chaco salteño, ¿no? En la provincia de Salta, en Aguaray, cerca de Tartagal, cerca de la frontera con Bolivia, y las parasitosis y los cuestiones de las contaminaciones intestinales en los niños eran muy importantes. Yo me acuerdo que digamos, a nosotros nos daban regularmente, por ejemplo, remedios para los parásitos. Entonces, por ahí pensé, y los parásitos afectaban más a los niños, pero también afectaban a los grandes, digamos, ¿no? Entonces, nada, me acordé de esto de mi infancia y por eso lo asocié, digamos, a como que hay ciertas cosas que realmente parecen como preventivas, ¿no? Te digo una cosa más, Marcela, incluso peleado hoy por los pediatras en Paraguay al menos. Hay test por cada, bueno, hoy ya son test, ¿verdad? Originalmente quizá infusiones más sencillas, pero para cada momento, tal es que hay ciertas hojas que tendría que darle a un nacido de 7 días, porque son siempre esa relación de días. Eh, hay test que tiene que tomar el niño que ya gatea, como en el caso de los antiparasitarios. O sea, como eso de la vacuna, ya llegó su momento y hay que darle, independientemente se sepa o no cómo está o si tiene o no tiene, no tenga. Ah. Entonces, hay cosas que son normales, como decirlo así, que se toman. Eh, Así como hay cosas también que llegaron, que como que prepara, por ejemplo, el ánimo o el estómago. Entonces hay cosas que se toman antes de ciertas fiestas. Hay hojas que se toman para preparar ciertos rituales, para limpiar el alma, el cuerpo, eh, todo eso. O sea, estamos hablando de una purificación completa, ¿no? Y entonces, dependiendo de qué es de lo que nosotros pudiéramos preparar o celebrar, entonces, a partir de ahí,
por ejemplo, el tema del petún, que es el tabaco es no, o sea, ¿por qué el tabaco? ¿Por qué petunguá? ¿Por qué no es otra hoja? Y tiene varias razones científicas, por un lado. Por un lado, es bactericida, mezclada más todavía eh, eh, con, es insecticida, es decir, el humo del tabaco como que limpia el ambiente, eh, además de ser una hoja que se prepara justamente por por la fuerza que tiene el aroma de esa hoja eh, para los rituales y que tiene la fuerza necesaria para separar a un enfermo o quizá para celebrar un ritual que pueda poner como un espacio entre esa persona o esas personas y el ambiente en el que vive. Esos son los conceptos que yo comprendí conviviendo con ellos, ¿no? Porque depende, por ejemplo, del hálito de la humareda que se haga al interior y uno pueda entrar allí para vivir ese momento o puede estar fuera expectante y no le toma el humo, por ejemplo. Entonces no forma parte del humo. No te olvides de que ese Dios original de la nube, que se traduce en términos de humo, Yacairá, que es la presencia de los pies de la madre, o del aposento de la madre, que es la madre de todos, el Sipamé. Entonces eso mismo es traer entre nosotros esa cura original, esa respuesta original a las necesidades que van surgiendo. Entonces, eh, por eso yo dije al inicio, si pudiéramos clasificar como en grado, en orden, en categorizarlo, hay categorías, sí, hay categorías y entre ellas está el petún, entre ellas está la que conocemos hoy como yerba mate, el caá, ¿verdad? Que se quedó con la palabra caá justamente porque es la planta principal, porque todo árbol es caá. Inclusive todo color verde, si tanto quieren traducir el verde, es caá en guaraní. La palabra verde así como tal no existe en el idioma guaraní. Es algo inherente al ser guaraní. Que no necesitan tampoco nombrarlo. Pero sí, eh, cuando se refiere a ese color, refieren con el caá, que es el color de la planta. Y de allí, por ejemplo, la hierba mate, que en un concepto más nuestro es estimulante, en un concepto más nuestro eh, puede servir con otras funciones, ¿verdad? Pero en el concepto original del pueblo guaraní es una hierba, es una hierba, si vale la palabra, sagrada, es un árbol sagrado que se utiliza para ciertos momentos exclusivos, especialmente en el advenimiento de la vida o ceremonias del nacimiento y también de los aretes. Entonces, y la hierba es consumida justamente en el sentido original de conservar que la gente esté despierta, en ese sentido estimulante, pero también es el sentido de la purificación de la sangre, o sea que ayuda, a la par que ayuda a estimular el cerebro, digamos, para que no se duerma, también es un momento de estar recibiendo todo el oxígeno ayuda a lo otro, a tomar contacto con el otro, sirve para tomar contacto. Hay que tenerlo como una planta de contacto y de ahí luego quizá se traduce esto en este porongo que es consumido ya en proceso de preparación, como la conocemos un poco más hoy, y que es compartida porque se traduce en términos del buen vivir, es decir, toman mate los que están en perfecto buen vivir, exageradamente diciendo la palabra. Entonces, por ahí también tiene que ver esto, el atraer la energía positiva alrededor de esto.
uno de los temas conocidos como que se tradujo en términos de las misiones jesuíticas, que simplemente era quemar, tostar la hoja y tomar el té de eso, luego ya procesado se llama hoy cocido, por ejemplo. Una especie de té o café, como quieran llamarle, porque en realidad es hierba mate, ¿verdad? Pero la gente lo toma como si fuera un café, ¿verdad? De las mañanas en el mundo campesino hoy. Y esto, por ejemplo, es una manera del recuerdo de todo esto. Y el quemar la hierba, el aroma de la hierba que esparce toda la casa es una manera de estimular el ambiente positivo en la casa, de poner energía positiva y de sacar la energía negativa. Y eso mismo hacía la hierba, por ejemplo, en un contexto de ceremonia. Entonces, bueno, mirando así, por eso se comparte y respondiendo un poco a tu pregunta original, por eso también de alguna manera de acompañar a todos, de estimular al otro y porque sabemos que todo lo que se hace es para estar con el otro. Un pequeño aporte isabelino sobre eso. En toda esta región obviamente se conoce el tema del mate cocido. Marcela, lo que hacía referencia a isabelino es algo con una preparación especial, porque se pone la hoja triturada dentro de una lata y se le pone una brasa, ¿va? De la hoja se empieza a quemar, se le pone azúcar a veces también ahí mismo, entonces todo el aroma, todo el humo que sale, y después se le echa el agua y se filtra. O sea, se bebe después, pero hay todo un proceso ritual antes de esto. Gracias, Marcela. Le vamos a dar la palabra a Carolina Rojas, que lo tenía pedido desde hoy. No sé, ¿me escuchan? Buenos días. Perfectamente. Hola, Carolina. Hola, y me ven también, creo. Sí, claro, bienvenida. Sí, bueno, yo tengo dos aportes. Aquí en Chile también se toma el mate, claro que de distinta manera. Por ejemplo, yo vivo en el centro de Chile, pero he estado en el sur, que es más cercano a Argentina, y allá el mate es una planta que se utiliza para, como decía el profesor Isabelino, como de contacto. Porque de hecho recuerdo que cuando llegamos allá, lo primero que hicieron, las mujeres se sentaron, las mujeres de la familia que nos recibió, se sentaron y rápidamente empezó a pasar un mate de mano en mano y mi mamá cometió el error de dejárselo harto rato, harto tiempo, y entonces yo le hacía con las manos que no, que lo pasara para el lado, que lo pasara para el lado. Aquí en el centro se toma, por ejemplo, el mate. Nosotros, como no sé si será de todo el mundo, pero la tradición familiar de nosotros es tomar el mate. Las mujeres tomamos el mate después de almorzar. ¿Y para qué sirve ese tiempo? Uno se sienta a tomar el mate, es un mate para cada uno o un mate para dos, pero sirve ese tiempo para conversar. Es un tiempo en que, por ejemplo, los niños saben que no tienen que molestar a las que están tomando el mate, porque las que están tomando el mate, que en el caso de nosotros, parte de mi abuela para abajo, estamos conversando. Y lo otro, que el mal de ojo, también habló el profesor Isabelino sobre el mal de ojo. El mal de ojo no solamente es la mirada, que a veces dice, no, miren al chico. También el mal de ojo proviene de la envidia de otros padres. Llámese porque el chico es más lindo, es más como decimos aquí en Chile, es más despierto, es más, está más avanzado en su proceso de aprendizaje para su edad, y eso también genera mal de ojo. Y yo aprendí a quitarlo porque a mí me enseñó mi abuela, y lo que pasó fue que por mi condición particular, de pronto me traían chicos a las 2 de la mañana y tenían que despertarme, sacarme de la cama, porque no querían que le quitara el mal de ojo al chico de nadie que no fuera yo. Y ahí lo que se hace, no es que se haya perdido el rito, ahí yo discrepo un poco con el profesor Isabelino, no es que se haya perdido el rito, lo que pasó es que el rito se escondió. ¿Por qué? Porque cuando uno quita el mal de ojo, uno se queda en una habitación sola con la criatura y uno hace las oraciones que corresponde y hace las cruces donde corresponde, y después de eso se pone al fuego
algo que puede ser azúcar o bien puede ser un ají seco. Eso se pone al fuego y si yo veo que sale mucho humo y mucho olor a azúcar o ají, lo que hayan puesto, es que el chico ya no tiene el mal de ojo. Ahora, si no sale humo y no huele nada, quiere decir que tiene otra cosa. Pero no es que el rito haya desaparecido. De hecho, yo que soy joven, yo lo aprendí. Ahora yo tengo que buscar a otra mujer de mi familia que yo vea que reúna ciertas cualidades para enseñárselo también. El problema es que ahora los chicos están tan imbuidos con los teléfonos y todo, que de todas las mujeres que son mis sobrinas chicas que hay, yo no veo ninguna no sé cómo lo voy a hacer, pero así como me lo transmitió a mí mi abuela, que me lo transmitió no sé por qué, yo creo que de aburrido. Yo tengo que transmitirlo también y ahí está el problema, porque como esta generación es tan, no sé, rara, yo no sé a quién, pero antes de mi desaparición física yo tengo que dejar, y eso es una responsabilidad que se me impuso, yo tengo que dejar ese legado. Eso solamente quería decir. Gracias, Muchísimas Carolina. gracias, Carolina. Sí, sí, Realmente sí, el aporte es riquísimo, Carlos, porque sí, de alguna manera cuando hablamos de que haya desaparecido, estamos hablando en este contexto más, a ver, porque no nos está permitido de alguna manera y tendríamos que tener un buen trato para entrar dentro de una comunidad guaraní, a eso me refiero. Eh, sí, como el caso concreto de la mujer que me gustaría que comparta aquí con nosotros, ella, por ejemplo, la sigue conservando y ahora tiene, casualmente, hablando Carolina este comentario que acaba de hacer del legado, tiene una nieta que ahora está terminando el curso de medicina, cuya madre falleció en estos días. Ella era responsable, la única hija que tenía la mujer. Y la chica ahora está terminando medicina y yo le pregunté, le dije, ¿estás conversando con tu abuela? ¿Vas a ser la heredera? Porque es lógico, ella es más abierta por toda la... Y me dice, hasta hoy mi abuela no dice nada. O sea que no es porque ella es la doctora, le va a alegar esto. Entonces yo quiero saber quién, me estoy haciendo muy amigo, a ver si por ahí puedo ser yo. si te toca. Si me toca, sí, porque vengo esperando hace rato algo que me toque de este mundo, porque evidentemente eso significa muchísimo, Carlos, que uno sea responsable y se nota que también tiene que ver con la atención o con, yo les comenté aquí y vuelvo a repetir ahora, un tío mayor, tío abuelo me llamó en la postrera casi de la muerte para decirme una oración sobre justamente para curar una plantación. Esto no era para curar personas, pero para ayudar y entonces me dice, vos cómo trabajas con los campesinos y con la gente allí, te voy a dar, te voy a dejar. Y bueno, el hombre casi totalmente guaraní, de estatura, de facciones. Y ahí en el lecho de muerte él me dice, yo recuerdo 3 palabras de lo que dijo, de toda la cantidad de vocabulario y no me dijo, escucha bien y lo recuerda, porque esa es la manera. Por lo menos así, Carolina, a mí no sé cómo fue tu legado, pero a mí se me dijo una sola vez, evidentemente luego el hombre media hora más tarde estaba fallecido. No llegué a aprender, me quedaron 3 palabras de las 15 quizá o 20 que me haya dicho. Me acuerdo de las primeras 3 y resonaba, por ejemplo. Y yo después le pregunté a alguien en una comunidad por qué fue tan así. Me dice, no era para vos, no eras el elegido, por eso no te acordás. Así me explicó. Entonces mejor no insisto con eso, porque hay cosas que no se preguntan, ¿verdad? Entonces, punto. Gracias, Carlos. Isabelino. ¿Alguien más? Veo a nadie más. A ver el chat. Perdón. Miramos el chat. Ahí piden si se podría dar más información sobre el ritual de la yerba mate, sobre cuál Fer Tucumán, supongo debe ser Fernando,
o Fernanda, sobre el tema de la preparación esa de la brasa o sobre el insumo, la infusión normal con la yerba mate, que puede ser con el mate caliente o con el tereré. Mientras me respondés, ahí está Mario Rivas, que levantó la mano, y después Marcela de vuelta. Sí, lo mío es algo similar a lo de ayer con respecto al Capichuá. Bueno, quiero hacer un aporte de lo que es aquí en la zona. Por ahí, bueno, para hacer una introducción, yo vivo en la provincia de Misiones, de aquí de Argentina. Esto lo comento para todos los demás. Más bien al sur de la provincia, donde ya no hay comunidades guaraníes, hay un poco más hacia arriba. Esta zona está muy, pero muy mezclada con inmigrantes y de otros sectores, como por ejemplo, no sé, ucranianos, polacos y demás. Sin embargo, y bueno, y hay una mezcla, por así decirlo, de costumbres y demás. Sin embargo, estas costumbres guaraníes han trascendido. Un caso, lo que comentaba ayer del juego del Capichuá. Y esto con respecto a lo medicinal es muy típico que en todas las familias hagamos el famoso té de yuyito. O hay una gripe, un resfrío, un empacho, un té de yuyo. Y casi siempre, bueno, hay alguien de la familia que como que está a cargo de ello. Sin ir más lejos, hace un tiempito atrás, le preparé a mi señora un té de naranja, con un poquito de limón, miel de abeja, pero miel pura, evitando aquellas mieles que vienen del supermercado, comúnmente conseguimos por aquí, por los montes en la zona, gente que digamos, la cosecha. Y ya desde el momento mismo que buscamos, no sé, las hojas de naranja, que vamos a la planta naranja, sacamos una X cantidad de hojas, hay un procedimiento para cortar la hoja. Desde el vamos estamos diciendo esto a la persona que está enferma, en nuestra mente o en voz alta, pero no tan alta, decimos, bueno, esto te va a hacer bien, vas a mejorar, esto te va a repercutir de forma muy rápida, ya vas a estar con los ojos brillantes, ya vas a estar feliz, con buen humor. O sea, este acompañamiento de la realización del té está acompañado con estas palabras. Y esto me lo enseñó mi padre, y supongo que a su vez mi abuelo le habrá enseñado a él, o quién sabe quién, la verdad no sé. Pero es muy típico esto que le comento, y bueno, y tiene que ver con lo que acaba de explicarnos Isabelino en la elaboración del té, como hay este ritual. Si bien por ahí ya no es típicamente guaraní, por así decirlo, porque la verdad yo hasta ahora desconocía que era realmente así, todavía se sigue transmitiendo esto, ¿no? En la población. Y como dije, esto no es típico de mi familia, es típico en todas las familias de la zona. Gracias, Mario. Mario, también en la explicación anterior, por ahí me surge ahora aclararlo, de que uno toma este concepto de la yerba mate o de la infusión de tomar mate en el contexto guaraní, pero hoy el contexto del consumo de la yerba mate como producto es otro absolutamente distinto. O sea, yo no sé si ustedes saben quién es el mayor importador de yerba desde la Argentina. O sea, la mayor cantidad de yerba desde Argentina se va a Siria. O sea, la cultura siria no tiene nada que ver con... Claro, fueron los inmigrantes que vinieron sirios acá, que le hicieron probar a sus familiares, tiene un gusto similar
a consumos de ellos, a gustos particulares de ellos, entonces lo consumen, pero no tiene nada que ver con su contenido ritual, antropológico, que da origen al consumo de esta infusión. Nada, lo cuento Claro. anecdótico. Marcela. Yo quería preguntar sobre el tema del ayuno, porque, por ejemplo, en las culturas orientales, los yoguinis, ¿no? Se practica muchísimo y también son como culturas milenarias y que corresponden a pueblos originarios. Y también Isabelino nos ha comentado de que el ayuno es parte de las como de las prácticas cotidianas y si de alguna manera el ayuno también está relacionado con cuestiones vinculadas a la salud y a la conservación de la salud o a mejorar enfermedades y esas cuestiones. Totalmente, Marcela. Evidentemente que lo principal, diríamos lo primordial con el tema del ayuno es una de las recetas, diríamos, orales, cuando yo me refiero a que van a ponerse bajo un árbol o acostarse, nos estamos refiriendo justamente a esto, ¿verdad? Se congeló. A ver, Isabelino. Y aquí volví, Carlos. Estás. Entonces, estaba diciendo, Marcela, de que el ayuno es parte, evidentemente, de la protección de la salud. Es más, es una receta para la cura. Así también es una preparación para ciertos rituales. El ayuno es algo normal. Y vamos a ver en un rato que parte de esa construcción de esa sociedad tiene que ver con inclusive no solo el ayuno, sino comer lo justo y lo necesario. Tiene, o sea, la dosificación y como parte de la terapia el ayuno. Y un ayuno, no sé si esta pudiéramos pensar, un ayuno, los que conocen el ayuno franciscano, ¿verdad? Totalmente. Es increíble y lo hacen con gusto y con una y eso sí, así como decía Carlos, inclusive puede ser algo que no necesita precisamente que le digan, lo hace porque llegó el momento y está sin ningún tipo de alimento que pueda durar mínimamente 48 horas en nuestro tiempo, 72 horas como máximo. Van entre 2 a 3 días de ese ayuno que decimos. Y es un tiempo no solo de ayuno, sino de quietud total. El cuerpo reposa, se levanta solamente para tomar agua. No sé, no hay otro que no sea esa la actividad. Va acompañado de un retiro espiritual. Esa sería la condición. Para responderle un poquito a Fer, que pregunta ahí, Fer Tucumán, que vuelvo a repetir, no sé si sos Fernando o Fernanda. Me resultó simpática la pregunta porque por lo larga que puede llegar a ser la respuesta. Eso da para una tesis doctoral así de grande o da para un seminario exclusivamente sobre el tema de la respuesta. Porque cuando uno consume mate, cuando uno tiene la necesidad de consumir mate, o cuando es mate frío o cuando es mate caliente, las infinidades de respuestas idealistas que puede llegar a tener eso realmente son muchas. Pero yo me voy a quedar con algo desde lo personal. Yo ya no tomo mucha cantidad
indiscriminada de mate a cualquier hora, sino que en determinados momentos, en determinadas situaciones. Es casi como el compañero de la meditación, el lugar de la tranquilidad, el pensamiento, la paz, la reflexión. Es parte del ritual, pero incorporado ya así. Pero por otro lado tiene, como decía Carolina también, esta parte del ritual incorporado de compartir. Vos vas a llegar a cualquier lado donde te ofrecen, che, tomamos unos mates. O sea, este compartir, este circular, este confraternizar también se da a través del tema del... Pero, Isabelino, no sé si le querés agregar algo, porque preguntaba sobre el tema de Sí, aquí le tengo, es Fernanda la que está con la pregunta, Carlos, y con algunas apreciaciones también, especialmente en la preparación del mate, está aquí preguntando cosas. Por lo menos eh, el, el uso del tereré o del té frío, este que recorría, no es propio con los niños. Yo no he visto ningún niño que tome mate. Por lo menos en la cultura guaraní no creo que esté tan permitido. Es una actividad de adultos. Eh, y sí, es una explicación bastante complicada, por eso intenté aterrizar para que se entienda un poquito mejor quizás, Fernanda. Hay plantas exclusivas que se usan para, para las infusiones o para una clasificación de cierta enfermedad. Si uno sufre, insisto con el tema de problemas estomacales o de bajo vientre, por ejemplo, no debería de tomar lo que sería una planta que pueda, por ejemplo, ser fría, por decirlo así. Que tendría que ser una caliente, por ejemplo. Sería un antiespamódico. O sea, tiene que ver con esto. Y cómo lo clasifican. Y la clasificación sería fundamentalmente aquellos rastreros, aquellos son las plantas más frías, por decirlo así, las que están más en contacto, así como las que toman parte de la tierra. Y las que se elevan, bueno, de alguna manera, porque tienen proyección, son las plantas que tienen comunicación con el sol. Estas serían las plantas que son calientes, por decirlo así. Más o menos intentando aterrizar esa clasificación general, porque tendríamos que especificar un poco mejor y quizás no le veo a Héctor hoy para que nos ayude con esta clasificación aquí de lo que sería, ¿verdad? Un antiinflamatorio, por ejemplo, dependiendo del lugar, puede ser planta fría o planta caliente. Pero lo que normalmente se hace es lo que se cocina o lo que se cuece es caliente y lo que es planta fría no se cuece. O sea, la preparación un poco también para que se tenga y en cuenta un poco la clasificación. No sé si ayuda con eso, Fernando. Muy bien. No sé por ahí, Carlos. Espera, seguimos una aclaración nada más para Carolina que puso en el chat, supuestamente para que a los niños no se les daba mate. Estamos hablando en el tema de las aldeas. O sea, no el consumo hoy diario No, correcto. Yo me estoy refiriendo a las Claro, aldeas sí, sí, sí. y lo que tenemos de referencia, ¿verdad? No, tal cual, tal cual. Estamos hablando de esta cuestión, nos estamos focalizando en esto, por eso a veces cómo llega hasta nuestra actualidad ciudadana algunas costumbres ancestrales, pero nuestro foco siempre es en el tema de las aldeas. Marcela Eckerland. Permiso, buenos días a todos. Buenos días, licenciado. Una consulta. Esto que llegó hasta nuestros días de la reserva de la comunicación curativa o de ciertas cosas que vienen de generación en generación, ¿usted tiene una conclusión de por qué es la reserva o el silencio o determinadas personas que siguen haciendo estas curaciones? Muchas gracias. Los
las cualidades espirituales, si bien es un descubrimiento, es un acercamiento, no todos tendríamos, más allá que una reserva, ¿verdad? Es más un descubrir, ¿verdad? Yo soy, a mí me, como descubrir la vocación, ¿verdad? En esa línea, uno descubre lo que es, se le comunica lo que va a hacer y entonces por ahí no es lo tuyo. Muchas veces nosotros con Carlos nos cargamos cosas, ¿verdad? Y no es lo tuyo, entonces deja de hacer eso. Y bueno, hay algunos que les sale bien, por decir así. Imagínense que eso mismo, Marcela, llegó a las misiones jesuíticas en las escuelas de las misiones y de alguna manera fue un lío para los padres y hay relatos de eso en algunos apartados de quienes tenían que, por ejemplo, hacer una escultura. No todos tenían no es porque tenían, se les tenía que comunicar, tenía que recibir el don, eso sería y, y lógico, es descubrir la cualidad, ¿verdad? En el fondo es esto. No todos pudiéramos hacer esa obra de arte. No sé si me explico por ahí, Marcela. Entonces, más que reserva, es como ir descubriendo. Entonces, como ellos también tienen, mi papá tenía esa cualidad todavía guaraní, y era interesante, pues yo no sé con qué criterios, y lo digo muy a título personal esto, ¿verdad? Porque ya que viene el comentario, como se relacionaba mucho con los futuros curas o religiosas, y tenía mucha afinidad con ellos y se visitaban, había curas que venían a preguntarle si cierto muchacho o cierta chica de las futuras religiosas, ¿cómo le ve él? Estos se daban cuenta de que tenía la cualidad y él le decía, este no va a ser cura, ni por más que insistan, aquella no va a ser religiosa. Es lo mismo que me pasó a mí, vos no tenés la cualidad probablemente para, o porque no le presté la atención de vida, o porque me parecía una tontera, no sé, en el momento que me transmitió el tío esto, ¿verdad? No le di, quizás yo no le di la importancia, y ahora tomando distancia me di cuenta que era mi única oportunidad y no lo aproveché, ¿verdad? O sea, la cosa es en el momento, y esto muchas veces también hay que interpretar en ese mundo. No pasa por la espera y la simple espera, es el momento y ahí. No nos olvidemos que la cultura es concreta, ¿verdad? Eso. Gracias Isabelino. Bueno, no hay más preguntas, la verdad que dio para bastante aporte. Si te parece, vamos a continuar. ¿Necesitas un poquito de agua? ¿Necesitas para Nada, continuamos. continuar? Aquí vamos a compartir por aquí nuevamente. Entonces, en este contexto de la salud, tiene que ver mucho con esto de la preparación del espíritu. Y tomé del libro de Bertoni un poco el título sobre la higiene moral. Es decir, cómo en este mundo guaraní ese espíritu se prepara para que todo este contacto que estamos hablando de decidir, de descubrir vocación, de tener la salud, de descubrir juntos cómo funciona. Y uno de ellos es el dominio de sí mismo. La preparación continua de la vida implica dominar desde la voluntad, dominar el ser mismo y dominar también los dolores físicos y morales, en este caso, que debían de ocultarse. Y por último, evidentemente, insistir con la voluntad y lo que veníamos hablando del primer día de nuestro encuentro, que es la libertad. Es inconcebible estas dos cualidades sin tener a un mundo guaraní. Es decir,
Y vamos a verlo por partes. Y yo quería resumir antes de entrar en lo profundo de cada uno. Evidentemente que la medicina guaraní es el conocimiento, es la sabiduría de su Tecó y de su Tecojá, es decir, de su cultura, del dominio de su propia cultura y de su contexto en el que vive, es decir, aprovechar al máximo todo lo que tiene y de lo que se le permite tocar. Vamos al primer punto. Cuando hablamos del dominio de sí mismo, una referencia muy interesante respecto al interés superior de uno es la comunidad. A uno se le prepara para vivir con el otro. Por eso el tangá que hablábamos, el reflejo está en el otro. No se concibe una imagen, un dibujo. Por eso quizás no haya ningún cuadro, imágenes, pinturas que hayan quedado del mundo guaraní como para poder deleitarnos realmente cómo fueron cambiando físicamente. Hay relatos de las cuales podemos tomarnos. Lastimosamente no era de la época de la fotografía, no podemos tener, pero sí sabemos descripciones de guayaquíes, de carios, de otras tribus que nos permiten deleitarnos con la cualidad física, guaycurúes con sus características, pero siempre ese interés comunitario es superior y a eso se le prepara. El dominio de sí mismo implica una manera un poco de olvidarme de mí mismo, de alguna manera, para vivir en esa comunidad. Lo que importa es lo que ocurre en la comunidad. Y ahí ocurre lo siguiente, de que hay una importancia espiritual. Por eso no hay el tema de la competencia. Y por eso mismo también ese materialismo no existe. No hay un interés de acumular, de tener, de alguna manera, esa envidia al interior de la comunidad, porque todos comparten ese espacio. Nadie guarda para sí. Si se hace algo, se mejora dentro de lo que puede ser la artesanía, lo que nosotros llamamos artesanía, que para ellos son utilidades diarias, instrumentos, es siempre en favor de la comunidad. De ahí que ha quedado, por ejemplo, y voy a expresar esto, creo que para que se entienda un poco más, alguien seguramente aquí en la sala habrá escuchado alguna vez que un campesino plantando, no sé, quizá batata o mandioca o maíz o lo que fuere, dice, las mejores espigas es para el vecino, las mejores semillas se guarda para compartir con el que está cerca, con el otro. Y luego venimos nosotros, es decir, cuando llega alguien y se va a compartir, no se comparte cualquier cosa, es la mejor, y eso todavía hay en el humor de muchos campesinos hoy. Cuando uno llega a su casa no te invita con la fruta más pequeña o con el que ellos no van a usar, sino van incluso buscan la mejor cosecha y esa es la que se comparte. Incluso si va a tener un precio, ya en términos modernos, ¿verdad? Se comparte lo mejor. Y eso es una cuestión que nos llega todavía en esa relación de que no importa ese material, porque no es mío. A mí me salió lo mejor, entonces comparto. Y lo ideal es que se lleve lo mejor. Entonces, dominarse implica el dominio de la espiritualidad versus ese materialismo. Y se suma a ese interés comunitario, lo que de alguna manera, por muchos autores se describen incluso como la perfecta hermandad o el comunismo de alguna manera, ¿verdad? Y eso se traduce, ese dominio espiritual, lo que decíamos hace un momento, en el dominio del comer.
Y eso incluso se le enseña a los niños. Desde niño uno aprende a controlar, no es porque quiere nomás, sino hay el momento exacto, la dosis exacta, y es lo que se come. No es porque tengo demasiado hambre y ya no puedo, no aguanto y no hay algo, voy a arrancar una fruta inmadura y medio que está todavía, no, se respeta el tiempo de la naturaleza. Y cuando hay también de sobra y no es como nos contaron muchas veces de que se comían todo, eran, eh, ¿cómo se llama? Exagerando con la comida, ¿verdad? Que eran hambrientos, que se engullían todo lo que encontraban en el camino, refiriéndose, por ejemplo, a una casa y que mientras que no se comía todo, no, no se dormía, por ejemplo. Evidentemente, yo como digo, jocosamente ya en mi interpretación personal no había un refrigerador para guardar las sobras, entonces habríamos que aprovecharlo de alguna manera, pero no por eso también se tenía que, o sea, por eso se buscaba incluso el animal, que si en el caso de que se iba a sacrificar un animal, se tendría que ver un animal de término medio, es decir, que tenga que tener una respuesta a eso de lo que la comunidad eh, necesitando, o sea, no necesariamente tendríamos que matar un animal grande y después no se pueda consumir todo, ¿verdad? Entonces, todo eso implica el uso racional de todo, ¿verdad? Y en el dominio del comer, también teniendo el concepto de los, de los europeos, que por ejemplo introdujeron de alguna manera comidas que para nosotros puedan ser dulces, ¿verdad? Eh, Inclusive hubo una prohibición, y eso hablan unos antropólogos de, de primera hora, digamos, antes de la incorporación de las misiones jesuíticas, de que controlaban que no se consuma eso, por ejemplo, ¿verdad? Lo que diríamos nosotros comida innecesaria, superflua. Todo eso era muy controlado, es decir, no es porque era, como también nos pintan muchas veces, de que porque era raro, porque era llamativo, ellos lo querían probar y se les compraba fácilmente con eso. Sí, hay un respeto por eso hacia lo que se le concede, se le regala, se le comparte, porque hay un concepto de compartir en la comunidad. Entonces no por eso se va a desechar aquello. También hay un dominio de los deseos. Ayer hablábamos de alguna manera brevemente sobre algunos aspectos que evidentemente no se reprimían, sino se dominaba. Entonces no se convierte eh, en una cuestión de interpretación nuestra quizá de descontrol, diríamos. Y no, realmente hay un control y por ahí también la desazón de los jesuitas y de otros que lo vieron en primera instancia, que tendrían que casarlos temprano, porque la relación, evidentemente, como parte o como proceso quizás se controlaba, pero para ellos no era lo ideal que una niña, ¿verdad? Viendo, por ejemplo, desde nuestros conceptos, de nuestra psicología, eh, no es desde esa óptica quizás, es una cuestión mucho más allá que tiene que ver también con lo ritual y que tiene que ver también con el respeto, diríamos nosotros en nuestra escala de valores y quizá en un descontrol para nuestra escala de valores que pueden convertirse en energía o en lo que fuere eh, en cuanto, pero que en el mundo guaraní es otra cosa. O que pueda ser con los términos modernos que hoy se usa
de aprovecharse de una chica, por ejemplo. Pero eso era todo, de alguna manera, digámosle, controlado, ¿verdad? Es decir, porque tenía las condiciones, podría entonces estar sujeto a los deseos carnales, como diríamos en otro contexto, ¿verdad? Y en eso también tiene que ver el dominio de los sentidos. Cuando hablamos del dominio de los sentidos, estamos hablando de lo que no solo de lo que se debe de escuchar con la audacia que necesita, de ver con la agilidad que uno pueda tener con la vista, con la cualidad de ver lo más lejanamente posible, sino también de controlar lo que se ve y hasta qué punto escuchar lo que se oye. Y de ahí viene el tema de que no se habla demasiado, sino lo oportuno, de tocar lo necesario, de rozar lo necesario. Son cuestiones del dominio que hacen al control que uno pueda tener sobre uno mismo. Todo este aspecto de dominar el dominarse a sí mismo, tiene que ver también con el control de ocultar ciertas cosas, en el sentido y lo vamos a ir viendo, de ocultar, por ejemplo, el dolor, y se les preparaba evidentemente para enfrentar el dolor. Y allí aparecen los dolores físicos y morales que debían de ocultar. Y aparece allí un primer dominio también que puede tener consistencia con el anterior, que es el dominio de sus propias sensaciones, que es lo que estábamos hablando. Y eso implica, de alguna manera, nosotros lo llamamos ocultar, ¿verdad? Y en realidad es como el control que tiene uno sobre sí, una capacidad, y es una preparación que se expresa no en términos de tristeza, sino en términos de alegría. Uno va logrando el dominio y es una alegría. Y como son tan hábiles en esto, las relaciones interpersonales, y allí quizás se explique lo del Edén de la pregunta de la señora Graciela de ayer, como hay un control personal y como yo me veo en el otro, ¿cómo voy a hacer eso que no quiero que me hagan de alguna manera? ¿Cómo voy a aceptarle al otro si yo? Entonces tengo que controlar esas sensaciones. Y eso implica lo que decíamos otro día, por ejemplo, el tema del pursuit, que es la manifestación del mal, que cuando uno no controla, evidentemente, en ese contexto, tiene que salir automáticamente de la comunidad, porque ya es fuera de sí, es el añá, el diablo, el que está manifestándose en él, ya no es espíritu, porque no puede ser que no tenga ese control, ese autodominio, diríamos nosotros en términos de psicología. En eso también se preparan el dominio o la resistencia al dolor. Y muchas veces uno espera el momento para resistir al dolor, y otras veces hay ejercicios desde la niñez, como pequeñas picaduras que pueden ir creciendo, que se le somete. Nosotros veríamos, inclusive lo veríamos como tortura, pero es parte del proceso de preparación de ese ejercicio, de resistir al dolor. Y eso no significa que ellos no se amen, que ellos no se quieran, en nuestro concepto también. Hay un sentido de pertenencia, hay un sentido filial, inclusive de defensa comunitaria, de amor comunitario, que por eso se habla de los parientes en estos términos también, de que todos son parientes en un contexto, ¿verdad? Un momentito. Estoy con problemas aquí de cables, disculpen. Entonces,
controlar el dolor también implica ese control muchas veces de que puede hacer de que no exista tantas enfermedades, porque para nosotros quizás un dolor de cabeza, ellos controlan, eso es un autocontrol que ellos puedan tener, no hay necesidad quizá tomar ninguna medicina, es una cuestión ahí interesante. Una picadura que pueda ser alérgico en el contexto nuestro, eso se controla y por supuesto se puede aprovechar el conocimiento de las plantas, pero no hay necesidad de andar haciendo alarde de esto. Y amén de lo que decía, de ese apego familiar y esa defensa comunitaria ante el dolor de la pérdida de una persona, tampoco se hace alaridos, se controlan. No es que no se sufre, pero hay un control que se prepara. Y para esa preparación es bueno el ejemplo. Los mayores son los que dan el ejemplo. La educación guaraní está fundada en ese sentido, el aprendizaje desde el ejemplo. Y eso hoy curte y muchos hablan incluso en ese sentido hasta de una doble moral en el mundo campesino, en un mundo donde tenemos ciertos recuerdos de estas historias, porque de alguna manera el ejemplo todavía, y muchas veces hacemos otra cosa, pero insistimos, y en el discurso de nuestros profesores se le exigen, hoy por ejemplo, de que el maestro es el ejemplo, y muchas veces en los cursos de formación docente todavía es la retórica de muchos formadores, porque hay una cierta cuestión todavía de que el que enseña es el ejemplo, y en el fondo hay cierta verdad en esto, ¿verdad? O mucha verdad. Pero en la precisión de ese mundo guaraní estamos hablando de ese control de lo que se come, del control del dolor, del control del deseo, de todo eso ve en el adulto y entonces el niño como lo va preparando también. Y es parte de ese proceso. Y allí también tiene que mucho que ver para ocultar, no desde el punto de vista de la reprensión de una mirada que pueda implicar prohibición. Estamos hablando de la sugestión. De la palabra sirve para dar fuerza y en ese contexto, ante el dolor, sería la fiesta. Se puede reprimir el dolor, pero no se reprime de alguna manera, no se controla la alegría. En la alegría uno puede liberar. Totalmente contrario a lo que se viene haciendo desde el dolor. Entonces la palabra tiene un efecto muy fundamental y en la educación nuestra incluso viene todavía dando, y esto a nivel ya de ciencia, nosotros sabemos de la psicología de que uno es resultado de lo que se nos va diciendo, de las cosas que se nos va poniendo, de las cosas que uno va superando. Entonces, tiene mucho que ver con esto. El mundo guaraní tenía muy claro. Hoy la neurociencia nos habla de esto. Y los guaraní, de alguna manera, tenían avanzado esta conversación, por decirlo así. Y por último, también, en esta cuestión de la moral, la diplomacia, en el trato, la diplomacia en saber estar con el otro con toda esa, quizá como quien dice, con el problema que tenga, con el dolor que tenga, con lo que está enfrentando. Entonces, nosotros lo veríamos como una cuestión de diplomacia, ¿no? Uno pasa desapercibido, diríamos en otro contexto también. Y eso de alguna manera hace de que en el mundo guaraní realmente uno no. Se nos congeló el profe, parece. ¿O me congelé yo?
Se nos cayó el profe Isabelino. Así que lo esperamos un ratito. Volví, creo que por aquí, Carlos, me perdí un segundo. Acá está. Ahí está el chichón que se pegó del porrazo, pobre. Aquí vamos. A ver si logro una vez más compartir con ustedes. Entonces, estábamos en este dominio del dolor, ¿verdad? Y finalmente, también es importante, a ver si mueve esto. El dominio, es decir, cómo ayudar a crecer en esta voluntad y en esta libertad como parte de la salud del pueblo guaraní. ¿Cómo vamos a vivir reprimidos en el fondo? Porque no hay castigo. Eso lo decíamos ya desde el punto cero de la educación guaraní. Y esa ausencia de castigo también implica la ausencia de represiones. Pero sí hay un control con la mirada, decíamos el otro día. Desde una mirada que puede implicar que se tome silencio de alguna manera, o una mirada que implique que hasta ahí va. Es decir, siempre la mirada es una comunicación fundamental, pero que no tiene esta cuestión punitiva con la cual yo pueda tomar hoy. Entonces los actos, las situaciones, las ocurrencias, las travesuras que vivíamos nosotros son observadas con un rito de complacencia, amén de algún peligro que haya. Pero el resto es dejarlo a su libertad. Entonces, desconoceríamos, y allí tendríamos que nosotros descubrir nuestro ser guaraní, una cara un rostro que pueda implicar sufrimiento, mucho dolor. Eso no existiría. No encontraríamos un rostro guaraní con sufrimiento o que quiera expresar, que quiera mostrar que está dolorido. Sabemos que la manifestación psicológica del rostro, evidentemente es la manifestación del alma, pero ellos se preparan para una no manifestación de una herida física, inmoral o espiritual. Y eso les permite una soltura, porque existe un espíritu de dignidad, diríamos, del mundo del punto de vista de nuestra legislación del derecho, de los derechos o de la propia religión cristiana. Y ese espíritu de dignidad les permite a ellos esta cualidad de volverlo danza, de volverlo canto, de volverlo caú, es decir, de convertirlo en éxtasis y de situarlo como una expresión del estar con el otro. Y todo esto se prepara, toda esta voluntad se prepara sin ausencia, o mejor, con ausencia del apuro. El apurar a un guaraní es para que no se haga más nada. Hay que dejarle, y lo hace muy, muy bien. Tiene que tener su ritmo, su tiempo. A lo mejor es en el menor tiempo que nosotros pensamos. Un guaraní a ver, Carlos, voy a decir un guaraní con tesis en la mano, elaboración de tesis en la mano, quizás lo tenga que hacer más rápido en un tiempo récord, sin que alguien le presione. Si comienza la presión de horarios, de controles, probablemente ese guaraní jamás va a terminar nada. Está sí, haciendo claro, eco de... Entonces, casi es una cuestión de rebeldía también, Isabelino. O sea, casi es una cuestión de rebeldía. No nos estamos comunicando, o sea, no funciona bajo presión. Dicho de otra manera, se casan más en moscas que con vinagre, digamos, ¿no? O sea, la desconfianza también. Estamos hablando de esa relación de desconfianza. Entonces, juega ahí también el tema de
la identidad, el valor propio, el respeto propio, hay muchos factores en eso. Totalmente. Y entonces, estos dominios, estas presiones que se puedan hacer desde afuera, no es parte, es decir, hay que dejarle en su prestigio, es más animarle, por eso esas palabras de ánimo, estamos hablando de esa sugestión hace rato, de darle fuerza de modo a que continúe con la obra a realizar y lo haga mejor en una segunda ocasión. Dicho esto un poco por aquí, Carlos, abrir otra vez un poco el micrófono para conversar con la gente. Sí, sobre estos puntos que estamos hablando. Estos temas dan para hablar mucho, así que yo traté de, antes de cerrar esta parte, Carlos, evidentemente es un poco complicado hacer un resumen de esto, considerando por un lado la literatura, pero por otro lado la evidencia, porque mucho de estas cosas, y aquí quizá los que estamos en la sala, retoños todavía de esta cultura, sintamos como ahora identificados en algunos aspectos que como que nos ubica y quizá, como dice Carlos, nos ponga rebelde frente a ciertas acciones a partir de ahora en adelante. Es decir, como había sido, es por esto, muchas veces justificando. Yo, por ejemplo, y termino diciendo esto, no por justificar la impuntualidad, y eso ya lo dijo Carlos también en otro contexto, pero recordando un poco, en el tema de la hora, uno puede encontrarse a la tarde, que puede ser o a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde o a las 6 antes de que anochezca, o puede ser la tarde de mañana, o puede ser la tarde dentro de un mes, pero siempre va a ser ese horario de la tarde. O puede ser nunca, sencillamente. Entonces, pero nadie por eso se complicó la existencia. Es decir, no se dieron las cosas y punto, ¿verdad? Y bueno, solamente para graficar un poco de todo esto que estamos hablando, porque dominar también la voluntad implica el dominio, decíamos, de los sentidos, es decir, el dominar el mundo, interpretar el mundo, saber escucharlo, tener la sintonía, encontrar los códigos que me puedan permitir hablar, sintonizar con ese espacio en el que vivo y poder utilizarlo en mi favor y muy poco como se pueda entender en contra de los demás. Porque, Isabelino, quedándome con el comentario anterior, esto que estabas hablando del horario, que uno ni siquiera necesita explicarlo, porque el otro lo va a entender, porque el otro sabe que es así, y porque sabe que al otro también le va a pasar. O sea, y van a tener la tolerancia también con él. Y volvemos al concepto de yo soy el otro, que por ahí lo charlamos. Bueno, dejamos abiertos los micrófonos, vamos a las preguntas o a las ampliaciones o a los comentarios, como quisieran hacer. A ver el chat, vamos a quedar un poquito. No veo nada. Isabelino, si no se cayeron todos y quedamos conversando nosotros dos solos. Ahí está Mercedes. Ahí está Mercedes. Buen día, Mercedes, adelante. Yo solamente quiero, como siempre, agradecer. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha entrecortado, pero se escucha. Recibimos con todas estas clases y pedir disculpas porque la conexión pésima que he tenido toda la mañana, he estado tratando de salir del video para no molestar
Y bueno, y creo que ahora está también, no sé, haciendo movimientos y colores ahí, la conexión. Solo eso, quería agregar que me ausenté físicamente, aparentemente, de la pantalla por eso, pero he escuchado atentamente. Lo que sí, tanto la clase de ayer como la de hoy la tengo que volver a repasar mucho porque no se ha escuchado bien, pero es esta falta de una buena conexión que hay hoy aquí. Gracias, nada más. Gracias, un abrazo Mercedes. grande para todos. Gracias, Mercedes, no hay problema. ¿Alguien más? Solamente mientras que la gente va despertándose cerca del mediodía de hoy viernes, comentar también de que dentro de este dominio es algo interesante porque a nosotros nos pudiera parecer hasta algunos bailes eróticos, ¿verdad? Desde nuestra concepción. Esto de la indecencia en nuestro concepto no se mezclaba con con la gana de la alegría. O sea, no, y eso también es parte del dominio de uno mismo, que se preparaba. Para nosotros que pueda ser algo indecente, quizás no pasa por ahí, es otra la cuestión ahí adentro. Estamos hablando de ciertas danzas, de ciertos rituales, y tampoco contiene la mala intención, entre comillas, que nosotros podamos entenderlo, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ver con la salud de este pueblo que podía holgarse en esa libertad y que podía aprovechar la naturaleza, su espacio, su mundo. Y también, si vale la palabra baile o danza, es lo que hacían, ¿verdad? De replicar cierta onomatopeya, ciertos ritmos, de convocar a la propia naturaleza para continuar adelante. Eso mismo es lo que se hace en términos de enseñanza, y no para la sobrevivencia nada más, sino para vivir con la naturaleza. De ahí la ecología como un elemento fundamental en esta cultura, y que sobresale, creo que por la nuestra en particular, ¿verdad? En el mundo moderno en que vivimos, en donde realmente muchas veces no funciona esa relación con la naturaleza. Eso quería agregar un poco ahí, Carlos, para entender un poco también ese contexto de los dominios. Correcto, de todas maneras, Isabelino, por ahí ahora la vemos a la doctora Flavia Fani que está levantando ya la manito, ya le damos enseguida. Flavia, vos sabés que sin conversar de estas cosas no nos vamos a quedar, porque nosotros podemos conversar y seguir desilvanando razonamientos que a veces tratamos de encontrarle explicación cada vez que nos ponemos a conversar, y da para analizar muchísimo. Así que cuando se acabe la pregunta, vos sabés que nosotros vamos a seguir conversando igual. Flavia. Sí, hola Isabelina, bueno, muchas gracias, fue todo muy rico y muy lindo. Nada, simplemente como una reflexión, ¿no? ¿Qué impacto habrá causado en los jesuitas todo este modo de vivir, de modo de ser? Pensaba cuando vos hablabas de todo este estar con el otro, acompañarlo, Carlos decía ser el otro, cuánta sintonía con San Pablo, ¿no? El hacerse uno, hacerse débil con el débil, estar... Digo, cuánta sintonía, cuánta riqueza habrá habido en ese intercambio. Y recordaba las palabras de Montoya en el Sílex del Divino Amor, cuando menciona cómo él queda impresionado con este Ignacio Piraicí, que como que vivía el momento presente, que era como su maestro de mística, ¿no? Entonces digo, bueno, cómo estas cosas también impactaron en ellos, pero que tiene vigencia en la actualidad, cómo nos puede impactar a nosotros, ¿no? Un modo de vivir con el otro, haciéndose uno con el dolor del otro, el sufrimiento del otro, me parece muy rico, el no vivir en competencia con los demás, viendo el rol que uno tiene acá en este mundo,
hacia el otro, hacia la naturaleza y demás. Y otra cosa que se me fue, me olvidé. Pero bueno, me pareció muy, muy rico. Cuando te acuerdes no hay problema, Flavia, ¿no? Pero a propósito de eso que decís, siendo el tema misiones jesuíticas un tema de trabajo tuyo de hace mucho tiempo, yo creo que estas cosas o estas explicaciones es lo que fortalece el poder entender que las misiones jesuíticas guaraníes fueron la flor de todas las reducciones que fundaron en todo el mundo los jesuitas, justamente por los guaraníes, o sea, porque de por sí sabían vivir en comunidad, de por sí tenían valores que no tenían que transmitírselo los jesuitas, que ellos ya los tenían incorporados. O sea, hay muchas cosas que tenían de compatibilidad previa a la llegada de los jesuitas. Facilitó muchísimo el desarrollo en una comunidad, pero indudablemente estas cosas son la clave para entender el desarrollo que hubo con el tema de las misiones en esta región, de las misiones jesuíticas. Y haberlas, Carlos, y haberlas desentramado y entendido pronto, porque esa es otra historia, ¿verdad? Si no hubiera esa comprensión, los gritos de dignidad de Roque González, la materialización de la palabra desde Montoya, los descubrimientos y apuntes de Vestivo, los valores agricultores de Montenegro, si no tuviéramos toda esta riqueza, estoy citando algunos personajes más importantes dentro de las misiones, o de la cualidad de descubrir, de darle sonoridad desde Zípoli, o de descubrir esos colores, esos pará en el mundo con Brassanelli, que pudo desentramar la importancia, porque él pone los colores precisos en túnicas, en imágenes, en lugares sagrados, en relación al mismo orden sagrado guaraní. O sea, allí mismo nos da la pauta de cómo se hizo esa compenetración de alguna manera, ¿verdad? Y el respeto también, digamos, hacia esa cultura que ya tenía bien definidos estos valores y que fueron aprovechados. Y resumo diciendo que en el dominio de sí mismo, esto de autocontrolarse y de escucharse a uno mismo, que luego los jesuitas les facilitaron muchísimo para los que conocen dentro de lo que es la formación de San Ignacio de Loyola. Hay un momento de un mes de oración que le llaman el mes ignaciano, en donde una persona se hace un retiro del mundo y comienza a hacer una experiencia de fe que le llamamos las 4 semanas de San Ignacio, o retiro ignaciano. El guaraní la tenía haciendo claramente, la venía haciendo regularmente, o sea, hacían sus retiros, faltaba quizá el nombre cristiano para eso, pero lo hacían para descubrir su medicina, para escuchar la respuesta a una enfermedad, para dar salida a crisis comunitarias que existían. Todo eso ya era normal, y eso viene dada por esta educación que estamos hablando y por este sistema de salud que está fundado también en la alegría. Eso no me quería aportar, Carlos. Lo nombraste el tema de la escritura de Ruiz de Montoya, y sin duda formó parte de su reflexión que más que el sometimiento hacia los guaraníes, servía la comunicación con la cultura, o sea, necesitaban la herramienta de comunicación de la cultura, de algo que podía llegar sin la necesidad de sometimiento. De ahí también el tema del nacimiento de la escritura de la lengua, una para transmitirla, digamos, ¿no? Y la necesidad de aprenderla para la comunicación sin la necesidad del sometimiento. Le damos la palabra a Flavia por la segunda parte de la pregunta y enseguida sigue Marcela. Seguramente se acordó Flavia su otra pregunta. En efecto, me acordé. No, simplemente me hacía acordar de lo que siempre habla Darco, de estos evangelizadores evangelizados, ¿no? Bueno. Y
que cuando incluso muchos de los expulsados en Faenza hablaban en guaraní, ¿no? Como una, creo que expresa también toda esa sintonía de la que hablas, Isabelino, ¿no? Que también se expresa a través del idioma. Esos son. Pero aparte, Flavia, vos no podías, por más de que conozcas la lengua, tenés que conocer los códigos, esto que hablamos de la antropología, el valor de la palabra, determinadas cosas, para comunicarte con una cultura. No era saber el idioma solamente, sino entender un montón de cosas. Gracias, Flavia. Marcela. Ahí está. Bueno, no, yo me quedé pensando que además de este rescate cultural y de las formas de ser que podemos hacer en relación con la naturaleza, estas formas de ser personales y comunitarias creo que nos vendrían muy bien en traer algunas cosas para el sistema educativo formal que entendemos que, bueno, como educadores la verdad es que no está en crisis, algunas partes del sistema están más en crisis que otras y bueno, francamente la idea de estar con el otro, de no competir, digamos, es algo que sin duda nos daría un mundo mejor, no solo respetar la naturaleza, porque la naturaleza es una parte, los seres humanos también deberíamos aprender a convivir de otra manera con nuestros próximos, ¿no? Nada, eso quería manifestar, que me parece que hay unos valores en torno a las personas y al ser en comunidad que es algo que se ha perdido por completo, o sea, por ahí en países en donde la religión católica, como en Argentina, es la religión de Estado y demás, es algo que la religión no ha sabido transmitir, no ha sabido conservar, no sé bien qué, pero digamos, los resultados de las relaciones sociales complejas están a la vista, nada más. Gracias, Marcela. Isabelino. Acotar sobre, bueno, Marcela está apuntando a la educación y yo quiero aportar un poquitito más también en esa línea, pero de los otros elementos, que no solo la naturaleza, hombre, planta, sino decíamos agua, y también la tierra, Sí, sí, sí. Por ejemplo, voy a lo concreto, a lo práctico. Yo he visto, yo no me acuerdo qué clase de víbora, pero una ponzoñosa no tan letal quizás, que le mordió a uno de los chicos en la comunidad, en la pierna, no me acuerdo cuál. La cuestión que después de unas medicinas rápidas de tomar, la otra medicina fue la tierra. Cavaron rápidamente la tierra y enterraron la pierna de ese chico. Ajá. Bueno, tardó y a paralelo a eso se le daba ciertas infusiones, pero, o se le daba mascar, como dice Carlos, cierta hoja, pero el enterramiento era la manera también de sacar la ponzoña, de curar la tierra tiene mucho que ver, a eso no es lo que quiero incluir, porque no me acuerdo cómo era tal todo el rito ahora me viene en mente, mientras que estabas hablando. Es decir, no solo el factor naturaleza incluido en nosotros, sino también el propio pedestal nuestro, como lo tenía muy claro, que es la tierra. Y en eso también tiene que ver la piedra. En los lugares donde la napa freática ya ofrece posibilidad de agua, hay una piedra húmeda que uno lo toma color grisáceo. Yo no sabría el nombre científico exacto, pero
cuando lo toma el sol se vuelve duro, es una piedra. Y la gente incluso cuando se cavaban los famosos pozos ya en esta era moderna, uno podía usarlo después como marcadores, como tizas, como... yo recuerdo que las señoras que hacían ropa usaban para marcar la tela. En guaraní su nombre es Itaquireu. Esta piedra, por ejemplo, se usa para las personas que tienen problema de, ¿cómo se llama? Me viene el nombre de guaraní, Carlos, a ver si viene en castellano ahora. Decime qué hace. El acangaú, el malestar este de la... bueno, se utiliza para el malestar, para un cierto tipo de malestar concreto. Se le cuelga, se le cuelga la piedra todavía mojada, se coloca por una cuerda y se coloca con un cierto peso por el cuello. También se le da de beber agua de Itaquireu. Quireu sería como el centro, el meollo, en otra manera también, pero lo más fresco que hay, es el centro, una especie de cartílago, en otros términos, tratando de traducirlo, el cartílago de la tierra sería, de la piedra, del fondo. Y esto mismo, por ejemplo, para náuseas, Carlos, pero no específicamente es náuseas, es más que náuseas. No me viene la palabra exacta para traducirla. Y para esto usaban, ¿verdad? Y es más, esto quedó, hay todavía gente que sigue usando, incluso lo pone ahora en el bolsillo, como ya tenemos bolsillos, la gente que no sabe viajar en avión. Yo no hace mucho encontré a un paraguayo con su Itaquireu en el bolsillo, ¿verdad? Y me causó mucha risa en el avión eso, ver, porque sabía lo que era. Y bueno, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que uno va todavía, como dice ahí Carolina, también se sirve y sigue vivo, ¿verdad? De alguna manera en nuestra práctica y bueno, así como la tierra sirve, la mordedura de ciertos animales para curar, también la piedra tiene respuesta a las cosas que necesitamos. Todo es una respuesta alrededor nuestro. Nada, Carlos. Voy a hacer un comentario al costado de la página, como para que nos ayude a mirar cosas de lo que se han dicho y mirar otras para adelante. Tienen que incorporar la premisa de que para esta cultura hay cosas que tienen vida y hay cosas que tienen energía. ¿Sí? O sea, en una curación no solamente te doy el contenido químico de la planta o de la hoja, sino que te doy la energía de un rezo, de una invocación, en todo. Lo que estaba diciendo Isabelino de la piedra. O sea, hay cosas que pareciera que las vemos solamente como en otras culturas, el tema de la meditación, el respeto a la naturaleza, la energía, como en el hinduismo. No, no, no. Aquí también. Y forman parte de, o pedirle permiso a la tierra porque no es un protocolo nada más, o a la selva, o no dañar algo que no vas a comer, o el tema. Tiene que ver con estas cosas, tiene que ver con seres vivos, tiene que ver con energías determinadas, las actitudes tienen que ver con energía, el estado de alegría, el no enojarse tiene que ver con actitudes positivas y con energía. Eso forma parte de la vida. O sea, no estamos hablando de conductas aisladas, repetitivas. Estamos hablando con conductas que se condicen o se alinean con una creencia superior, como es el tema de una energía, de un ser vivo, todas estas cosas forman parte de la vida. Hay varias preguntas ahí en el chat y una de ellas
y Isabelino hablaba, creo que la vi por ahí, sobre el padre Pedro Montenegro y sobre Moisés Bertoni. Pedro Montenegro, un jesuita, habla sobre el tema de la historia jesuita, y Moisés Bertoni, un suizo ya más reciente, que vivió mucho tiempo en Paraguay escribiendo sobre historia natural del Paraguay, pero hay mucho material en internet sobre ambos, hay mucho material en internet sobre ambos. Pero si se trata de algún tema específico, por ahí podríamos ver por dónde, de la medicina guaraní. Es un tema, nosotros en algún momento pensamos hacer algo sobre el tema de herboristería, también, pero lo queremos manejar con mucha prudencia porque es un tema delicado, no puedo, ni en denigrar un tema tan complicado, ni hacer ejercicio ilegal de la medicina, o sea, un tema delicado como para darlo. Pero sí hay, yo lo más completo que he visto sobre el tema, se le abrió el micrófono, hay alguien. Lo más completo que he visto sobre el tema herboristería de la época de las misiones, sobre la herboristería guaraní, estaba en un libro de herboristería y farmacopea original, digamos, ¿no? En la estancia de Colonia Carolla en Córdoba. Era un libro que había ido a parar ahí y estaba expuesto ahí, pero bueno, probablemente eso se necesita de codificar con alguien que pueda traducir el guaraní clásico, porque el nombre de las plantas la identifica. Bueno, se imaginan, bueno, lo que pasa esto con Isabelino, cómo se llama tal plantita, tal cosa que se la conoce con un nombre allá, y aquí todavía hoy tenemos que buscarle el nombre actual. Imagínense con un libro antiguo, esas cosas cuestan mucho. Pero ya que abrí, Carlos, en esa línea, me permito dar unas recetas al final de esta jornada. Al principio, hoy hablábamos de que un árbol o una planta se usa o una parte o la otra. También tenemos que tener en cuenta la variedad de la planta. Por ejemplo, vamos a la receta. El tema del banano, el pacobá. Si bien solamente el pacobaí es pequeño, aquel que tiene como flores rojas, que están en los bordes normalmente de los arroyos, es que se usa solamente para unas cocciones de ciertos alimentos encima de esa hoja, porque también tiene sus propiedades para la gastronomía. El resto todos son medicinales, pero depende qué se trata. Por ejemplo, la banana que se compra normalmente por ahí, que su clasificación para nosotros es el Pacobá carapé, la banana carapé, como le llaman aquí, o la alta, que le llaman la banana de oro, que tiene otra clasificación. Y está lo que sería Hu, que es el negro, el Pacobá Hu, que también tiene frutos y es parecido al pacobá, digo otros nombres para que se vayan escuchando las de diferentes clasificaciones. El pacobá guaycurú, que tiene también, toma denominación de este grupo indígena, porque solamente ellos la consumían, y también porque la forma más grande que lo normal sería un poco más fuera de lo normal, y los guaycurús se conocían por sus fortalezas físicas también. Entonces, por esa relación también recibe ese nombre. Y también hay otros mucho más difícil como es diferente y más difícil de que crezcan las frutas, que se llaman como guaná, que también es otra tribu
otra clasificación del mundo guaraní. Pero me voy al Pacomazú. La famosa hepatitis se cura con esta planta. Pero ¿qué del Pacomazú? Y tiene dos usos. Uno de ellas, y prácticamente todas las bananas tienen el mismo uso, es la raíz de esa. No se usa la... Evidentemente, que ustedes conocen, los que saben un poquito de el banano, se puede sacar un pedazo de la raíz y el resto puede continuar e incluso puede dar otra vez otras plantas. Pero para que sirva de medicina tiene que ser la planta pequeña, no la planta grande. Si yo encuentro un banano y no encuentro las plantitas, no me sirve. Tiene que ser en la raíz de este. Ahora, si voy a usar el banano grande, tendría que cortar, no tendría que estar dando frutos y dejar que se haga eso, agua dentro de ese tronco, digamos, de que quedó, y es el agua el que se sirve como medicina. Y es para enfermedades hepáticas, ¿sí? Disfunciones hepáticas en general. Entonces, no voy a, solamente me limito a esto, no voy a convertirme porque decía mi padre que esta es la última profesión que uno puede tener, el último recurso de ser médico. Entonces voy a reprimir esta parte por la posibilidad que tengo. Pero entonces por lo menos para que se entienda nomás cuando yo estoy hablando de que o sirve el fruto, o sirve la raíz, evidentemente el fruto sirve para llenarse, ¿verdad? Entonces tiene otra misión también. Pero Isabelino, lo que no podemos dejar de mencionar es la adaptación o el descubrimiento moderno, si se lo quiere mirar con otros ojos, de algo que los guaraníes conocían hace muchísimo tiempo como el KGG. Para los que no saben lo que es la stevia. O sea, la planta de la stevia es el KGG. O sea, usado por los guaraníes hace milenios y hoy se usa en la industria como un descubrimiento de edulcorantes naturales. O sea, este tipo de cosas ancestrales, seguramente pasa también en otras culturas, esto sin duda, pero focalizándonos en nuestra región, es una cosa que no podemos dejar de mencionar. No es solamente el tema de la yerba mate como producto. Yo creo que, bueno, hoy ya hay plantaciones, o sea, así como hay plantaciones de yerba mate que se industrializó a partir de la llegada de los jesuitas, después con Bonpland, que también anduvo ahí por la ciudad de Isabelino, que se pudo hacer de manera organizada el cultivo de la yerba mate. Hoy también el tema de la stevia. Ya no es una planta silvestre, sino que es una planta que se cultiva. Isabel. Carlos, voy a dar otra receta, no me aguanto. Y eso era normal, porque hace rato cuando preguntaban a los niños qué se le da, y bueno, otra cosa que se le da a los niños, y a todos los niños, es para que hable bien. No se olviden de que estamos hablando. Hable bien. Hable con claridad y bueno, y tenga la cualidad de la buena parla. En ese contexto, la cigarra, el ñaqueñaque, es un insecto sagrado de alguna manera porque es el sonido que hace la presencia de ciertamente la naturaleza que habla a través del tupá, cuya presencia está muy cerca, y eso está dentro de la cosmogonía de la creación de Córdoba. Y, las cigarras dejan su cáscara, ¿verdad? Su piel. Cuando mudan su piel. Sí, cuando mudan su piel. Esto era buscado por las madres, cargado agua y dar beber sin romper
el cascarón del agua para darle al niño. Y eso era para que hable bien, por ejemplo. Esto es parte de la sabiduría del mundo guaraní. Hay otro con el que se cura la dislalia, o la tartamudez, como quieran llamarlo. Es una, no sé el nombre castellano, lo estoy mirando en mi cabeza, la planta. La gente aquí le llama camambú, es un nombre en guaraní. Parece una frutita, no hay nada por dentro. Y se abre la boca de la criatura, se hace que cierren los labios por él y se hace explotar dentro del labio de la boca de la criatura. Y con esa terapia se cura, por ejemplo, la dislalia que había en el mundo guaraní. Por ejemplo, hasta ahí va mi rango medicinal de esta mañana. Dios mío. Siguen abiertos los micrófonos, hay algunas preguntas por ahí en el chat. No sé si Marcela ahí quiere aportar algo, porque está con una cara de yo no hice eso. Bueno, y lo que hay registros de la botánica del territorio guaraní, bueno, hay mucho del tema de lo de Bertoni, hay mucho del tema de los jesuitas también, que volvemos a repetir, hacemos mucha referencia a la historia jesuítica, primero porque es un tema de estudio nuestro hace muchos años, pero aparte es donde existe la mayor cantidad de documentación, donde más se sistematizó, no me salió la palabra, perdón, la documentación, el registro, los antecedentes, sale de la historia jesuítica. Entonces, no es que sea anónimo, pero sí es donde hay muchísima información, donde empieza a aparecer la escritura, donde empieza a aparecer este tipo de cosas. Carlos, lo que no está sistematizado también, y sigue en el humor, hay mucho por hacer. Esto de la cigarra, por ejemplo, no hay ningún escrito. No hay ningún registro del uso del nido del colibrí. Es tan complicado encontrar. Un niño con mal de ojo, ¿verdad? Un niño con este problema se cura con todo el nido, ¿verdad? No solo la cobertura, el nido completo. Y imagínense encontrar ese nido, traer, y este se prepara como el petenguá en la casa. Entonces, en el lugar donde duerme, en el lugar donde queda, se hace el humo con ese nido, con nada más y nada menos en nuestros términos sería con el representante, con la casa del representante de Dios. No olvidemos que la presencia de Dios implica el colibrí. Entonces, con eso por ejemplo no está escrito. Hay cosas que no están escritas acá, lo que tendríamos que registrarla, ¿verdad? Y también la manera de, no es que yo me voy y encuentro y traigo, o sea, está la manera de ir a buscar, la manera de tomarla, del lugar que está, del árbol que sirve y del que tampoco sirve, porque no es que yo encuentro y ya estoy feliz. Claro, por hay eso. Un árbol exclusivo en el cual tiene que estar el colibrí que me tenga que servir para esto, por ejemplo. Por eso, todo eso no está registrado. Claro, por eso el documental ese que compartíamos con ustedes días pasados sobre el tema de la petingua es para que vean la complejidad de la construcción de un simple objeto. O sea, esto tiene aparejado un montón de cosas encerrado en una vasija. O sea, de qué momento el barro, el hueso que se le va a agregar, en qué luna, no es solamente por la conservación, sino porque tiene un proceso que es sacramental, podríamos llegar a decir, del objeto. No es un recipiente no más. No es un recipiente no más. Bueno, lo mismo que lo que plantea Isabelino respecto al tema de la obtención de una planta, de una hoja, en el momento, la luna, el día, el viento, forma parte, no es de un ritual. Y una cosa más, Carlos. También
también, y no, por lo menos no sé si yo está registrado, eso ahora mismo no me viene, y que lo he visto y lo practican algunos campesinos, porque después escuché en el, a ver, Carlos, no sé si es el nombre exacto de la enfermedad en castellano, puede ser discípula, ¿sí? ¿Sí es eso? ¿Listeria? No, es una especie de septicemia de la pierna, Ah, que no. comienza con la pierna, y tiene como un forúnculo que se hace en la pierna y se va inflamando esto. Y eso, por ejemplo, se cura con el sapo no muerto, con el sapo al que se le contrata. Es toda una conversación con el sapo, Carlos. Y entonces, la persona que está con esta enfermedad, como tiene mucha fiebre ahí, está la inflamación ahí, no hay necesidad de, no hay antibiótico evidentemente, y se hace frotar el sapo sobre la parte afectada y lo cura. Eh, por ejemplo, ahora me está viniendo cosas, y estas cosas no están registradas. Esto lo he visto yo, eh, y cura. Yo no sé qué es lo que hace, pero cura. Eh, Pero hay una conversación, eso me llamó la atención, hay una conversación, hay una negociación con el sapo. sí. No es que no es que se toma tendría que tener la aceptación de alguna manera. Es más, ese sapo viene, no es que se le usa al sapo, sino viene a vivir con la persona un tiempo y luego retornará hasta llevarse la enfermedad probablemente. Es interesante esto. Y esto lo Sí, viví claro, también. claro. Es lo que hablábamos el otro día con el doctor Héctor. O sea, si nosotros sacamos esta historia y fuera de este contexto, nos toman por insanos, digamos, ¿no? O sea, claro, como que a él médico dentro del hospital ande caminando con la cintita roja para curar el ojeo o para medir el empacho, ¿viste? O sea, son casi incompatibles. Pero realmente existen, o sea, Carlos, es la erisipela, ahora estoy confirmando, es la erisipela, sí. uh-huh. Es la que se cura con el sapo. Sí, Sí, señor. y seguramente si hacemos memoria vamos a recordar un montón de situaciones así o de cura que en algunos lugares todavía en el campo existen con determinadas particularidades. Hablaban de la forma de curar el empacho el otro día y yo automáticamente me acordé de que faltaban, pero porque de acuerdo a la región, y a veces eso que tiene que ver con oraciones, pero otra cosa que tiene que ver con objetos o con cosas que por ahí para nosotros no tienen explicaciones. Y vuelvo al tema de la energía. Marcela, sí. Justamente ahora que salió lo del sapo, a mí me interesaba saber si había curas con algo así como la energía de los animales o como se habló en otros momentos de imitar a los animales para tomar la fuerza y cómo, digamos, ciertas identificaciones iban construyendo a lo largo del tiempo y cómo funciona también esta cuestión de la sugestión. No sé si los animales también intervienen más allá de esto del sapo en algunas curas de en algunas situaciones, digamos. Cuento lo poco y lo extremo, Marcela. En lo Ajá. poco te resumo de que hasta hay veces que sería necesario ir a vivir o cerca del animal o compartir con ese animal. Es una manera. En el caso que ayer nos decía la doctora Mercedes, o traerlo temporalmente, como el caso de aquel loro que acompañaba, que podría haber sido un paracao, que es una desagrado. Y también al punto que ciertos animales a cierta hora, especialmente aves, esto está relacionado con aves,
no con cualquier otro animal, que tenga que ver que incluso de el aviso o de que uno va llegando hacia el final, que se vaya preparando. Eso también, y eso lo comunica. Entonces es el momento de ir preparándose, ¿verdad? Finalmente. Hasta ese nivel llega ese acto de comunicación. Y llegó en oleadas hasta nuestro día, por eso que aparecen los pájaros de malos augurios y toda esa historia en nuestro tiempo que llegan ya un poco distorsionadas, pero finalmente era para ellos un momento de preparación, aquel sonido seco de vecindad que pueda comunicar una cosa, por ejemplo. Pero en fin, eso, para que te ubiques un poquito en el contexto. Y sí, muchas veces es simplemente ir a contemplar, otras veces ir a compartir, otras veces traerlo a la comunidad. Tendría que conseguir y traer y compartir, y vivir con ellos, ¿verdad? Un tiempo, luego se le deja. Una especie de, si ustedes leen los endemoniados de los cerdos de la Biblia, una cosa así más o menos, ¿verdad? Que se traspasa aquí la enfermedad, una cosa así. Ajá. Gracias. En el chat, Mario Rivas dice que a él le dieron cuando era chica una cáscara, una chicharra, para solucionar sus dificultades del habla. O sea, indudablemente en las regiones todavía, yo la verdad que no la conocía, pero bueno, pertenecen reservadas. Digamos que no son, yo diría, cosas secretas, son cosas discretas. No se anda contando por todos lados, pero existe una reserva, un respeto. Es como que el popularizarlas o el difundirlas indiscriminadamente le hace perder seriedad o efectividad, o la gente la toma de otra manera. Yo creo que tiene que ver un poco con esa. Y también, Carlos, eso va a traer la respuesta de hace rato. ¿A quiénes le damos? Cuando a mí Carlos me plantea este curso de antropología, yo pensé, dije, bueno, y le pregunto a Carlos, ¿y quiénes van a estar? No sé si Carlos te acuerdas de la pregunta, ¿quiénes van a estar? Es decir, todos tenemos es decir, vamos a valorar, vamos a tener, como la que estamos haciendo, yo ahora me siento muy compenetrado con ustedes aquí, con el auditorio, porque ya veo el interés y cómo lo están masticando, ¿verdad? Y yo creería que por ahí también un poco va esto de a quién le comunicamos qué cosa, ¿verdad? Y la discreción de decir, si lo vas a hacer, te lo digo. Siempre se dice, incluso entre nosotros, hoy tenemos unos campesinos de origen guaraní, dice, si vas a hacer la medicina te lo cuento, si no, no te lo digo. Es como, bueno, a ver, esto de que si va a servir, va a valer, vas a practicarlo, bueno, pero si no, si lo tomas por una simple charlatanería, bueno, no, mejor no te lo digo nada. Y mirando la poca tecnología, comparando con nuestra época, y quizá hoy conociendo mucho de medicina, de ciencia, no se olviden que, y habrán leído seguramente, en esta época que nos tocó vivir de la pandemia, que salieron muchas recetas de yuyos por ahí contra el COVID, incluso no antivacuna, pero no habiendo todavía vacuna, la gente sí, incluso los peruanos nos ayudaron también con ciertas hojas del Perú que salían al tapete. Yo decía, ¿por qué riqueza que hay? O sea, la gente sabía, y hoy sabemos que, bueno, de alguna manera, y existe todavía la discusión, pero bueno, la quinina, ácida no sé qué, que tiene, bueno, todo esto en un momento dado sirvió como por lo menos de esperanza y de estar pendiente de otras cosas, menos estar pendiente de la noticia de cuántos muertos teníamos por día. Por lo menos para eso sirvió, digo, no sé si no curó, ¿verdad? Hay algunas preguntas en el chat, si no, también le damos la palabra a Marcela, que está levantando la mano. Mercedes había preguntado. Mercedes, sí, Mercedes,
Era tu pregunta del chat. No, está silenciada. Gracias, muchas gracias. Algo que me pasó cuando la pandemia, que encontré un árbol de guayabo y a los pocos días me cuentan desde Misiones que habían descubierto que estaban tomando mucho guayabo por el tema de este virus. Esto como una acotación. Lo otro es que yo quería preguntar sobre la muerte, porque una vez me contaron algo que yo lo creí, porque por la forma que me lo contaron, de una abuela guaraní que tenía sus hijos en distintos lugares y todos fueron a despedirse de la abuela, pero había uno que estaba muy lejos y no llegaba, y hasta que llegó ese hijo, la abuela no se fue. Yo sentí algo tan así importante, porque yo digo, tienen un dominio hasta con eso, ¿no? Un control de su energía hasta en ese momento. Es así, ¿no? Como lo entendí o no. Voy a sacar la imagen para que no molestar. Sí, doctora. Bueno, el tema de la muerte que lo vamos a tratar y justamente la próxima semana vamos a hablar, ese tiene sus cuestiones y prefiero reservarme para toda la carga del próximo jueves. Pero adelanto diciendo que sí, esa energía trasciende el tiempo y no es, como dije ya, no es recordado en una persona, sino queda en la energía de la comunidad. Yo no recuerdo a Carlos Vaquero, que hizo 25 escuelas, que construyó 400 municipios, que fue presidente, que no lo recuerdo. Nadie se acuerda de Carlos como tal, pero sí hubo un personaje, y quizás se vuelva legendario, que construyó, que nos acercó más a los Caraí, que siempre es eso. Y en relación a abuelos o a personas, o sea, como la pérdida de un líder, por ejemplo, mayor, con mucho conocimiento, sí, desprenderse justamente, es ir diciendo todas las cualidades, recordar todas las cualidades, como para que no solo para desprenderse, sino para que la gente tenga memoria de todo lo que fue, porque al final es todo lo que espiritualmente sirvió para la comunidad. Y eso es lo que se repite en todo una celebración de velatorio, diríamos nosotros, o incluso antes de la muerte. Y quizá con lo de la abuela haya pasado esto, ¿verdad? Ese apego filial. Como un legado. Como un legado. Faltaba que entregue esto, y hasta que no ocurra esto, no ocurre esta separación. Es eso. Y tu pregunta a raíz de lo mismo ya en el chat también. Nosotros le llamamos fuego de San Antonio en la Culebrilla por acá. Y tiene sus historias, tiene sus cómo. Comenzando, que no sé el castellano ahora mismo, en español el nombre de la plantita, cuyas frutas negritas se utilizan en principio, que es el arashishú, que el nombre sería ara, es cielo, y es como proveniente de los ojos del cielo. Y esto, por ejemplo, se usa para bajar la fiebre y curar las heridas externas. Ahora, tiene un montón de maneras de curarse, ¿verdad? Depende qué médico uno vaya, ¿verdad? Desde ir a saludar a un cierto árbol, de ir a tomar cierta agua de cierto arroyo, de hacer un rito diario por las mañanas, bueno, tantas cosas que me vienen en relación a esto, ¿verdad? Porque esto sí, como es algo que llegó hasta nuestros días. Y también hay unas raíces
unas raíces que nunca faltan y que llevado al laboratorio no hace mucho, preguntando por supuesto a gente que maneja esto, les dije, pero ¿cuál es el contenido de esta planta? Traducido sería mandioquita, pero que también decía hace rato para el hígado. Evidentemente es uno de los antivirales muy buenos que tenemos y es una planta casi que no, que es muy difícil de encontrar. La planta es muy parecida a la yuca, a la mandioca, es la misma que hacía referencia hace rato y cuyas raíces son tan finitas, se extiende hasta 2 metros de alto y las hojitas, igual que la mandioca, se ramifican arriba en hasta 10 o 8 o 10 hojas, más de eso no. Es una sola rama y la raíz de esta es la que se usa es fundamentalmente y es un diurético muy interesante y está clasificado dentro de los Fumaraceae que hablaba hace rato y se usa para justamente la culebrilla y también para la hepatitis en particular. Entonces, y es el mejor medicamento, así hablando de medicina, sin que intervenga la palabra, sin que intervenga acciones o cuestiones de esa naturaleza. Nada. Le damos para cerrar. Perdón. Isabelino, ¿puede escribirnos los nombres? No. Sí, cómo no, cómo no. Si nos puede escribir los nombres, Isabelino. Yo le agradezco Mercedes. Mucho. Sí, Mercedes, sí, perdón. Lo del guayabo yo lo relacioné con el arazá, la planta que dejó Ñandecí para la comunidad, para los guaraníes. Lo relacioné con eso, que era tan buena seguramente porque venía de ella, en ese momento en que estábamos todos tan angustiados. Bueno, gracias. Esto me obliga al silencio, guaraní. Tengo que apagar. Gracias Mercedes. Para cerrar el día de hoy, Marcela nos había pedido la palabra y vamos a ir cerrando. No, simplemente que agregar que realmente en los momentos de la pandemia, cuando surgieron todas estas medicinas alternativas y demás, bueno, los bosques y las áreas en donde vive la comunidad están, digamos, catalogadas como las reservas de biodiversidad de toda América, ¿no? Amazonia, los bosques intertropicales y demás, y entonces no es extraño que hayan como recurrido a distintos tipos de plantas y de variedades y demás existentes buscando la cura, ¿no? del virus del COVID, ¿no? Digo, del COVID, sí, claramente. Así que nada, simplemente eso. O sea, Amazonia sería patrimonio de la humanidad por su rol en relación con la biodiversidad, también con la regulación del clima y un montón de otras cosas, pero en realidad, digamos, científicamente los reservorios de biodiversidad estarían en estos lugares, a pesar de las talas y de la degradación, ¿no? que hay en relación con los ecosistemas naturales, digamos. Gracias, Marcela. Bueno, indudablemente nos pasa a todos que tratamos de... Una cosa cuando seguimos una linealidad de temas, pero cuando lo abrimos destapamos una caja de sorpresas que nos puede llevar a cualquier lado y que disfrutamos mucho del intercambio porque creo que es donde se produce la etapa más enriquecedora y que fortalece del tema aprendido. Así que de nuestra parte vamos a cerrar nuestra charla por el día de hoy y nos vamos a estar reencontrando la semana siguiente. Yo compartí aquí el link de la clase del día de ayer, le vuelvo a repetir que se la vamos a mandar y después la de hoy también, y vamos a mandar un documental más para tener elementos más para seguir avanzando sobre eso. Isabelino, suyo el cierre, mi hermano. Agradecer una vez más este excelente auditorio de camaradería y de permitirme
contar más allá de lo que uno pueda leer, también la experiencia y estas vivencias que hacen en uno muchas veces lo que ahora voy comprendiendo, lo que el padre Meliá alguna vez me dijo, es bueno y es oportuno que un guaraní parlante que haya vivido, que haya comprendido su esencia, comience a contar su historia. Y en esa misma línea es mi compromiso con ustedes. Entonces, agradecer la oportunidad y la comprensión también, porque, bueno, aquí tengo a Carlos, siempre un traductor fantástico para muchas cosas. Y cuando yo entro en esa experiencia de querer transmitir muchas veces, pero me disculpen también, mi guaraní resalta y eso me pasa cuando estoy nervioso y también me pasa cuando estoy muy extasiado en querer contar cosas. Me limita de alguna manera, pero es un límite que se puede enriquecer porque me permite después la palabra escrita también poder luego disfrutar y surgen luego preguntas y cuestionamientos que hoy por hoy la academia nos permite contar y buscar también esa relación que hay. Y bueno, muy contento siempre de compartir, de que hayan dejado sus cosas, su tiempo y bueno, este humilde servidor de ustedes para seguir acompañando lo que resta de este camino. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Nos vemos la semana que viene. Gracias a todos por acompañarnos.